buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta webinar, donde vamos a analizar un poquito la gestión de los servicios de neumología, pues una vez que se cumple un año de esta primera pandemia y donde ya estamos sumidos en algunos sitios ya en una cuarta ola, ¿no? La verdad es que cuando surgió este tema, pues se nos ocurrió un poquito, pues eso, qué había pasado con los servicios de neumología a lo largo y ancho de nuestra geografía, porque probablemente, pues seguramente las realidades no sean las mismas ni en todos los sitios, ni en todos los lugares, ni en todos los hospitales. Por ello, se nos ocurrió desde SEPAR organizar esta webinar, pues eso, un poco para que los jefes de servicio de diferentes hospitales pues pudiéramos compartir un poquito pues, esta experiencia y cómo hemos gestionado los servicios de una o de otra manera pues, a lo largo de este año. En primer lugar, pues eso, gracias a nuestra sociedad, ¿no? por esta idea, en primer lugar. En segundo lugar, quería también agradecer a AstraZeneca, que bueno, ha hecho posible la financiación de la presente webinar, gracias a Azul Marino también, que nos proporciona siempre la logística para poder hacer las webinars. Y bueno, gracias sobre todo a los jefes de servicio que participan en la presente webinar. La verdad es que agradeceros a todos que, bueno, en el momento en que me puse en contacto con vosotros, enseguida me contestasteis que sí y os animasteis. Muchísimas gracias y gracias también a aquellas personas que en estos momentos nos puedan estar viendo en directo a través del canal de SEPAR. Comentar también que hay un foro abierto por si a lo largo de esta webinar, bueno, pues quieren participar. La verdad es que la webinar se concibió como algo muy dinámico, no va a haber presentaciones, salvo una primera presentación de los ponentes y empezaríamos ya con la primera pregunta. La idea es eso, la idea es un formato donde nosotros compartamos un poquito cómo hemos hecho, cuál ha sido vuestra experiencia a lo largo de este primer año, con diferentes puntos, diferentes preguntas a las que vamos a intentar responder. Voy a compartir ya pantalla. Perfecto. Bien, entonces, lo que comentaba antes, se nos ocurrió desde el principio que esto tenía que ser algo que representase a todo lo que había pasado, vamos, en general a todo el territorio de la península, ¿no? Entonces, para ello contamos con, pues, en primer lugar, desde León, perdonar si en algún momento falló con la localización geográfica, no está bien representada, pues con la doctora Elena Bollo de Miguel, que es la jefa de servicio del Complejo Asistencial Universitario de León, que representa pues, un poquito el norte de Castilla y León y en general toda la zona norte. Contamos también con el doctor Salvador Bello, que bueno, todavía no se ha incorporado, pero bueno, que esperemos que se incorpore a lo largo de la webinar. Estoy incorporado hace tiempo. Perdón, Salvador. Gracias. Es que no te veía. El doctor Salvador Bello Dronda, que es el jefe de servicio del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Contamos con el doctor Joaquín Gea Aguiral, es el jefe de servicio del Hospital del Mar de Barcelona, con lo cual pues, Cataluña también está representada. Contamos con el doctor Juan José Soler de Cataluña, del Hospital Arnau de Vilanova Liria de Valencia. Con lo cual también tenemos representado pues, un poquito el Levante, ¿no? Como no podía ser de otra manera, también tenemos una representación de los hospitales de Madrid con el doctor Luis Puente Maestu, que es el jefe de servicio del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Pensamos también en que participara una comunidad autónoma que, bueno, sufre un poquito el influjo, ¿no? de estar próximo a una comunidad que en la primera ola también sufrió mucho la primera ola de la pandemia, y en este caso contamos con el doctor Carlos Almonacid Sánchez,
del Hospital Universitario de Toledo. Y finalmente, y no menos importante, pues representando a Andalucía, pues contamos con el doctor Francisco Campos Rodríguez, jefe de servicio del Hospital Universitario de Valme de Sevilla. Con lo cual, bueno, y luego finalmente yo misma también representando un poquito la cornisa cantábrica, pues desde el Hospital Universitario de Ferrol. Entonces, bueno, como podemos ver en esta fotografía, pues efectivamente estamos un poquito representados en general ante la imposibilidad de que participen las 17 comunidades autónomas, pues un poquito estamos representados, ya digo, a lo largo y lo ancho de la geografía española. Y bueno, pues sin más demora, quería empezar a abordar ya la primera pregunta y quería abordarla pues con una muy breve presentación. La primera pregunta es en torno a vuestra opinión y, bueno, y cómo habéis gestionado el tema de las UCRIs, pues eso, más allá de la pandemia y cómo pensáis que deberían organizarse. Simplemente, bueno, estos son unos datos que presentó la doctora Olga Meriano, que como sabéis es la coordinadora del área de trastornos respiratorios del sueño y ventilación mecánica de la SEPAR, que presentó en el congreso, en el segundo congreso que tuvimos la semana pasada. Esta es una comunicación, una carta científica que se presentó en la revista Hora, publicada en el último número de Hora del año pasado, sobre la adaptación de los servicios de neumología frente a la COVID-19 y el papel de las unidades de cuidados respiratorios intermedios en España, que analizaba además la capacidad de transformación de los servicios de neumología y de la utilidad de las UCRIs como respuesta a la pandemia COVID-19, aparte de tener como objetivo realizar un mapa real de la situación de estas unidades. A esta encuesta respondieron 77 hospitales, de ellos 15% eran de primer nivel, 39% de segundo y el 46% de tercer nivel. Solo 16 de los 77 centros que contestaron tenían una UCRI previa a la pandemia. Sin embargo, después de a lo largo de esa primera ola, nos encontramos que ese número pasó de 16 a 41, es decir, aumentó mucho, pero también esto quiere decir que sigue habiendo un número no desdeñable de hospitales que siguen sin contar con una UCRI. Y la mayoría de las UCRIs existentes aumentaron el número de camas pasando de 112 a 525. La media de camas de estas UCRIs, tanto de las UCRIs, que en gris son las de los hospitales que ya tenían, ya estaban prepandemia, y las azules, las post-pandemia, por así decirlo, o plena pandemia, la media de camas era de 4,07 camas. Y solamente las UCRIs previas a la pandemia, bueno, pues vemos que contaban con un número importante de camas. Casi todas estas UCRIs, obviamente para que sean unas UCRIs, deberían contar con monitorización, también un número importante contaban con ecógrafos a pie de cama, que fueron muy importantes, el 64% con un broncoescopio flexible y aproximadamente la mitad con gasómetros y capnógrafos. Estos datos ya no son de esta encuesta, sino también son datos de otra encuesta que también se hizo con el apoyo de Philips y que hizo una empresa que se llama Ipsos. Se preguntaba también qué pasaría con las UCRIs. Insisto que estos son datos después de la primera ola de pandemia, ¿no? Si se preguntaban a los responsables de esas UCRIs si pensaban que se iban a mantener, y bueno, pues el 44% contestaron que sí, y además con la misma dotación y personal. Un 28% contestaron que sí, pero que pensaban que se iba a reducir la dotación del personal, un 13% pensaron que no se iban a mantener las UCRIs después de esa primera ola de pandemia. Parece que los datos posteriores han cambiado un poquito esta percepción. Y luego lo que también se planteaba era la creación, mejora de UCRIs para pacientes no COVID, y el 62% de los responsables de esas UCRIs estaban a favor de que sí debían. Un dato que a mí me llamó mucho la atención cuando presentó Olga Meriano
estos resultados de la semana pasada, es que además el 58% de los pacientes que se manejaron en estas UCRIs eran pacientes sin techo terapéutico, es decir, eran pacientes que en caso de deterioro hubieran sido subsidiarios de una intubación orotraqueal y probablemente meter en ventilación mecánica invasiva. Y estos eran un poco pues, las terapias disponibles en esas UCRIs, ¿no? Pues ya vemos que la gran mayoría contaban con CEPAPs, con ventilación con respiradores monorama y sistemas de alto flujo. Con respiradores de doble rama vemos que hay una diferencia, insisto, entre los hospitales grises, que eran los que ya tenían las UCRIs prepandemia, que tenían un número importante. Sin embargo, bueno, las UCRIs nuevas, por así decirlo, las de nueva creación, pues contaban menos con esos respiradores de doble rama. Y también, pues otros datos que también aportaba la doctora Mediano, es que se había conseguido mejorar la ratio de enfermería en esas UCRIs, ¿de acuerdo? Tanto en las preexistentes como obviamente en las que se crearon, y también pues se aumentó la dotación obviamente de los FEAs de neumología presentes en esas UCRIs, tanto en los hospitales prepandemia, por así decirlo, como en los que contaban con los que se les creó las UCRIs a raíz de la pandemia. Entonces, bueno, con estos datos, repito la diapositiva, no sé si sois de ese 44%, no sé si sois de los que no ha tenido UCRI y bueno, a partir de ahora pues finaliza mi presentación y a partir de ahora es cuando me gustaría que empezáramos a participar. Os voy a dar paso, como habíamos comentado ayer, vamos a empezar con, pues, por ejemplo, con la doctora Elena Bollo, del Complejo Asistencial Universitario de León. Elena, cuando quieras y, por supuesto, si en algún momento queréis participar o hacer alguna pregunta entre vosotros, no dudéis en comentar. ¿De acuerdo? Elena, cuando quieras. Buenas tardes, gracias a SEPAR y gracias a AstraZeneca por organizar esta webinar, que creo que va a ser muy útil para todos. Como me toca empezar con la primera pregunta, con el futuro de las UCRIs, bueno, has explicado ya casi todo, Carmen. Entonces yo creo que ahora es un poco contar pues lo que hemos visto cada uno, ¿no? La percepción. Yo creo que las UCRIs eran algo que todos queríamos tener, era un anhelo de la neumología, que habíamos intentado en unos hospitales con más éxito que en otros, pues adquirir equipamiento, hacernos un hueco. Y bueno, alguna de las pocas cosas que ha tenido de buena esta pandemia es que pues las UCRIs se han hecho realidad en nuestros hospitales. Si yo tengo que hablar un poquito de Castilla y León, en Castilla y León había pocos hospitales que tuvieran UCRIs, teníamos muy poquitos hospitales. En este momento prácticamente hay UCRIs, no en los más pequeños, pero incluso en hospitales más pequeños como Segovia o Ávila tenemos UCRIs. La administración en principio nos ha asegurado que hay una apuesta por las UCRIs en Castilla y León. La semana pasada tuvimos una reunión los jefes de servicio con el director general de Planificación y Asistencia Sanitaria y la directora técnica de hospitales. Nos dijeron que apostaban por el mantenimiento y el soporte tanto de personal y de material en Castilla y León. Habrá que ver en qué quedan todas esas buenas palabras, pero las buenas palabras ahí estaban. Elena, se te ha ido la voz, has anulado el micrófono. Lo siento, ya estoy. Pues problemas, redimensionar las UCRIs después del COVID. Yo creo que eso es una duda que tenemos todos. En mi hospital hemos pasado de una UCRI de 2 camas a una UCRI de 6, que después hay que mantener con personal, y yo me gustaría mantenerla, ahora que hay equipamiento, monitores y equipos, mantenerla, pero tenemos que ver cómo se puede mantener esto con guardias de neumología, sobre todo en los hospitales que no hay guardias. ¿Qué va a pasar con los contratos post-COVID? No sabemos qué va a pasar el año que viene con ese personal para mantener esto. El personal médico, el personal de enfermería también. En nuestra planta se ha aumentado el personal de enfermería, pero tenemos que ver cómo va a estar. Y también un poco la dependencia funcional de la UCRI. Vamos a ser independientes, en algunos sitios se hace compartida con camas de UCI. Yo creo que nos quedan
nos quedan muchas preguntas en este momento. Yo creo que es una oportunidad para la neumología, es una oportunidad de crecer, tenemos el equipamiento que si no nos habría costado mucho tiempo, pero hay que saber gestionarlas y sobre todo pensar con vistas al futuro. Es muy difícil pensar ahora en un escenario con COVID, sin COVID, con las dos cosas, y yo creo que eso es igual la gran duda que nos queda ahora. Muy bien, muy bien. Pues siguiendo un poquito las agujas del reloj, por así decirlo, las agujas del reloj, vamos a continuar con Salvador Bello, desde Zaragoza. Cuéntanos un poquito ahí en Zaragoza, no sé si en Aragón también en general, cómo habéis vivido esto y qué es la perspectiva, ¿no?, del futuro. Bien, pues buenas tardes a todos. La verdad es que, en primer lugar, me he conectado justito porque es que resulta que, como estas cosas a veces ocurren, pues tenía el mensaje para el link para incorporarme a la webinar en la lista de spam, la lista de basura, y entonces me he vuelto loco buscando hasta que la he encontrado en una... Bien, dicho esto, bueno, pues nosotros teníamos 4 camas de monitorización antes de la pandemia. 4 camas de monitorización que estaban pues poco dotadas sobre todo en cuanto a personal de enfermería, ¿no? Porque, bueno, pues que estaba el mismo personal de enfermería que había antes de abrir esas 4 camas. Realmente, cuando comenzó todo esto, la dirección del hospital se dio cuenta rápidamente de que les conveníamos, ¿no? O sea, de que podíamos tener una función bastante interesante para ellos. Yo llevaba pues 15 años, desde que soy jefe de servicio, llevaba 15 años intentando tener una unidad, si no una UCRI, por lo menos una unidad de monitorización mejor dotada, y había sido absolutamente imposible. Había sido absolutamente imposible. Y a partir de este momento, pues hemos pasado a tener 16 camas en este monitorizadas, con una dotación, con 2 facultativos neumólogos más y con dotación de enfermería ya, bueno, pues con un ratio de una enfermera por cada 5 pacientes. Bien, la verdad es que los resultados que hemos tenido han sido, yo diría que espectaculares. No sé, yo he traído aquí una página que no sé si la veis. ¿La veis o no? La tendrías que subir un poquito. ¿Así? Ahí un poquito mejor, sí. Bueno, pues fijaos, esto está sacado de un estudio que hicimos nosotros por nuestra cuenta, ¿no?, para ver cómo estábamos funcionando. Y si veis aquí, atendimos entre julio del año pasado y febrero, o sea, después de la primera onda pandémica, a 290 pacientes en la UCRI, ¿vale? ¿Lo veis? 290. De los cuales 205 eran tributarios de UCI, pero solo se trasladaron 116, con lo cual evitamos 89 ingresos en la UCI. Claro, 89 ingresos en la UCI, es que esto daría para abrir un montón de UCIs durante toda la trayectoria de la pandemia, ¿no? Y como tú decías, Carmen, efectivamente, pues la mayor parte de pacientes no tenían techo terapéutico. Es decir, que la mayor parte de pacientes hubieran terminado directamente en una UCI, de no ser por nuestras camas, ¿no? Bueno, pues en cuanto a la dotación que tenemos, bueno, pues es la que habéis comentado antes, tenemos prácticamente de todo excepto gasómetro, lo demás lo tenemos todo. Y en cuanto al futuro de las UCRIs y en cuanto al futuro del personal, tanto de facultativo como de enfermería, realmente, como ha dicho Elena, yo estoy de acuerdo. A corto plazo, la administración en nuestra comunidad autónoma, desde luego, está dispuesta a continuar. Evidentemente, como he comentado antes, sabe que les convenimos y que
que las UCRIs se han comportado de una forma que al sistema sanitario le conviene. Y desde luego yo creo que no hay ningún riesgo real de que a corto plazo nos pase nada con este asunto. A medio plazo, yo creo que probablemente tampoco, porque yo al menos desgraciadamente yo no soy demasiado optimista en cuanto a la evolución de la pandemia por bastantes razones, ¿no? En primer lugar porque tenemos el arma fundamental que son las vacunas. Bueno, pues para conseguir que, digamos, controlar esta pandemia de una forma efectiva, pues tendría que cumplirse una serie de condiciones que en principio y hasta este momento, en mi opinión, no se cumplen. Que son, primero, tendría que haber una cobertura, si no global, al menos altísima en muchísimos países, cosa que ni ocurre ni va a ocurrir, porque desgraciadamente pues no hay vacunas para todos y hay muchos países pues, que están prácticamente, los países más pobres pues van a tardar en tener vacunas. En segundo lugar, la protección de las vacunas no se sabe de cuánto tiempo van a ser. Por tanto, los estudios que hay es a 6 meses. La protección de la enfermedad, de la propia enfermedad frente a reinfecciones, incluso sin cambiar de variante. Ya sabéis que hay un estudio publicado en Lancet el mes pasado que solamente eran del 80% de protección en los menores de 65 años y solamente del 47% en los mayores de 65 años. Quiere decir que va a seguir habiendo reinfecciones, incluso por la misma variante. Si entramos ya con el tema de las variantes, si no se vacuna rápidamente a todo el mundo, cosa que es prácticamente imposible, pues es que van a seguir apareciendo variantes con la brutal replicación viral. Es decir, en todas estas cosas quiero decir que probablemente vamos a tener que seguir conviviendo con este problema, quizá un poco más, digamos, de una forma menos brutal, ¿no? que la primera ola o incluso con las siguientes olas. Y de hecho yo estoy convencido de que a medio plazo por lo menos vamos a tener que continuar con las UCRIs. En cualquier caso, yo creo que es una buena oportunidad para terminar con una situación que nosotros veníamos sufriendo desde hace años, yo no sé si vosotros también, y era la ventilación mecánica no invasiva, digamos, pues llevando los ventiladores por toda la casa. Es decir, teníamos pacientes en nuestras 4 camas cuando podíamos tenerlos, pero había muchos momentos del año que teníamos que ir con los ventiladores a las habitaciones de los pacientes a enchufarles durante la guardia la BiPAP, ¿no? Quiero decir, esto desde luego tiene que cambiar y es una buena oportunidad para que cambie. Es decir, tenemos que pensar que cuando las necesidades en cuanto al coronavirus vayan disminuyendo, que espero que vayan disminuyendo, aunque ya digo que yo no creo que esto se vaya a resolver a corto o medio plazo, tenemos que conseguir que readaptarnos a esto. Es decir, nosotros tenemos previsto un plan por el que de nuestras 16 camas tendremos unas camas monitorizadas para pacientes no COVID y unas cuantas camas para pacientes COVID. Y además unas cuantas camas también que puedan ser en un momento determinado dedicarse a hospitalización convencional si es necesario o si las necesidades de pacientes semicríticos no son las suficientes como para cubrir las 16 camas. O sea, todo eso lo tenemos previsto. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, Salvador, muchas gracias. Pues por seguir un poquito el orden que dije ahora, Joaquín Gea, a continuación. Mira, yo creo que realmente, buenas tardes a todos, yo creo que realmente tenemos la oportunidad de solucionar un pecado original de la especialidad. Es decir, yo siempre he tenido muy claro que los pacientes críticos, semicríticos, respiratorios tenían que formar parte de nuestro
nuestro mundo, ¿no? De lo que son los servicios de neumología. Yo por lo menos me formé así en uno de los pocos servicios que optaron por tener una UCI incluso, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad y todos hemos ido más o menos generando este tipo de unidades. En nuestro caso, previo a la pandemia, es una unidad de semicríticos que es compartida con la UCI, hay personal de UCI y personal de neumología, y después algunas camas de monitorización en la propia planta, ¿no? Pero sobre todo la unidad de semicríticos. ¿Qué más decir? Pues que a partir de aquí, con la pandemia, lo que ha pasado es que parte del servicio ha estado atendiendo a los críticos en la UCI y parte del servicio a los semicríticos en las plantas de pacientes COVID, las plantas confinadas, ¿no? Es decir, que de alguna manera hemos pasado un periodo un poquito diferente. Yo creo que el futuro, claramente, lo que nos ha permitido mucho es la visualización por parte del hospital de unas habilidades y de unos conocimientos, un acervo de posibilidad de ayuda al resto del centro que prácticamente nos ven como intensivistas en este momento. Yo creo que esto es una cosa que es muy buena, es ampliar nuestro espacio, nuestras fronteras, y yo creo que en el futuro, por lo menos vamos a luchar por ello, un espacio determinado en el cual sea de neumología. Yo creo que podemos colaborar, seguir colaborando. Hay gente muy experta y que puede estar en unidades mixtas con los intensivistas, pero creo que hemos de tener un espacio propio en el cual se realicen todos los procedimientos de soporte respiratorio, me gusta más decir respiratorio, así englobo más cosas, y por supuesto con una enfermería dedicada. Y yo creo que como mínimo ha de haber 2 miembros de staff y los residentes de modo obligatorio, aparte de si hacen rotaciones en intensivos, etcétera, en su rotación por neumología deberían estar un tiempo determinado, porque una vez manejas bien a los pacientes semicríticos o respiratorios en situación crítica que los manejas sin intubación, yo pienso que llevar enfermos de sala es relativamente más fácil, ¿no? Es decir, que sería una parte esencial en la rotación de los residentes. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un pacto con la UCI que es el tubo. Es decir, si se intuba y se hace ventilación invasiva, es UCI, si no, es neumología. Pero tampoco es una frontera que toda la vida la tengamos que mantener. A lo mejor en algún momento, no sé, hay países que es respiratory and critical care. Es decir, que bueno, no sé, y depende de los entornos, y depende también cómo evolucione alguna especialidad a nivel europeo, porque hay especialidades que en otros países no existen. No lo sé. Yo soy un poco expansionista, ¿verdad? Y eso que me llevo muy bien con los intensivistas y los anestesiólogos. Y nada más, no quiero alargarme demasiado. Muy bien, Joaquín, muchas gracias. O sea, Juanjo, cuéntanos un poquito la experiencia en vuestro hospital y, bueno, cómo lo tenéis vosotros y el futuro, vamos. Buenas tardes, Carmen. Gracias a todos, a SEPA, por supuesto, por la oportunidad, ¿no? Y realmente parece interesante escucharnos unos a otros y ver. Realmente he de decir que la experiencia es muy parecida al resto de compañeros, ¿no? La primera sensación es que todos teníamos en la cabeza desde hace años que las UCRIs eran estratégicas para la sociedad. Nosotros compramos, solo un pequeño ejemplo, compramos los monitores y la centralita y pusimos como salvador la unidad de monitorización con nuestros propios recursos, con recursos del propio centro. Esto pasó hace 6 o 7 años y en 6 o 7 años nadie le prestó atención, ¿no? No se potenció para nada. Entonces, claro, la sensación que tengo es que evidentemente es una oportunidad, ha sido una necesidad, pero al menos la nuestra surgió de la emergencia, como todos, y con escasa planificación. Quiero decir que al surgir de forma emergente, pues las condiciones no son las ideales, ¿no? Y al menos en mi centro esta es la sensación que yo tengo, que no estamos con las condiciones ideales, que de recursos estructurales sí que los tenemos, hemos cambiado de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros hemos pasado de esas 4 que tenía, ahora tenemos 18 habitaciones con monitores. 10 de ellas con monitores de última generación conectados entre sí y bueno, pues con una cierta telemonitorización, ¿no? Los ventiladores, los de más último grito, y hemos cambiado. Pero claro, en lo esencial, en el personal,
pues ahí las cosas no están tan claras. Por ejemplo, nosotros no tenemos guardias presenciales y la UCRI, aunque es un planteamiento, no ha conseguido la presencialidad. Entonces, la reflexión es que indudablemente han sido muy útiles en la emergencia y ahora viene un poco el reto, ¿no? Indudablemente como especialidad todos lo tenemos claro. Esto es un elemento a mantener. La sensación de la administración, como habéis dicho, al menos a mí también me la has trasladado, es que ellos apuestan porque se quede. Pero apuestan porque se queden en estas condiciones. Lo difícil va a ser tratar de conseguir que las condiciones sean las óptimas. Y ahí mi punto de reflexión fundamental es que como todo el mundo está convencido, nosotros estamos convencidos, mi sensación es que tenemos que trabajar bien y documentar bien con resultados que esto funciona. Ahora todo el mundo lo decimos de puertas para afuera y seguramente nuestras gerencias han visto los resultados no tabulados pero inmediatos. Salvador nos presentaba un pequeño papel con unos resultados. Creo que es la dirección. La dirección es demostrar y mejorar que estos resultados son apabullantes. Todos tenemos en la cabeza el trabajo de Sara, ¿no? del 19, que era pre-pandemia y lo hemos utilizado. Y teníamos otro también previo que nos demostraba que esto era eficiente y coste efectivo. Ahora más que nunca. Ahora tenemos que demostrar en este entorno, ¿no? Yo creo que esa es la principal reflexión. Yo, por lo que a mí me toca en mi centro, y yo creo que también la Comunidad Valenciana era bastante deficitaria en UCRIs, de hecho apenas existían y ahora casi todos los centros las tenemos, creo que nuestra principal función es asentar esto. Y asentar esto significa establecer bien los flujos, optimizar y presentar resultados científicamente demostrados, ¿no? Un poco creo que por ahí irían los tiros. Creo que sí somos capaces y lo tenemos al alcance porque más o menos casi todos nosotros, 12 o un 15% de nuestros pacientes de la sala van a precisar ventilación no invasiva, ¿no? Y estos pacientes son los candidatos. Entonces, está en nuestras manos poder enseñar esto digamos, a nuestras administraciones y mantenerlos. Pero me da un poco de reparo. Estoy en esa franja donde me da un poco miedo que con el paso del tiempo, yo, Salvador, sí que confío en que esto mejore, pues si mejora del todo, pues que la situación ya no sea exactamente la misma, ¿no? Esa es la duda, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues acumulemos evidencia y tratemos de mantener algo que parece que es muy necesario, ¿no? Muy bien, Juanjo. Sí, a ver, bueno, era un poco lo que decía Salvador, ¿no? Estos datos son espectaculares, lo de casi 90 pacientes que se han librado de la UCI, ¿no? Con el gasto que eso supone. Bueno, seguimos, por seguir el orden, pues tocaría ahora Madrid. Luis Puente Maestro, ¿estás mutado, Luis? Para que no se haga eco. Muchas gracias por el turno. Buenas tardes a todos. La experiencia de todos ha sido la misma. Nosotros en la primera ola, sobre todo, tuvimos que ventilar en algunos días más de 40 pacientes en sala, donde estaban, como ha comentado Kim. Y bueno, pues eso ha llevado... La neumología siempre ha adolecido, lo digo con un poco de dureza, pero de muertos jóvenes, ¿no? Que son los que impactan en la sociedad, y eso impacta a la sociedad. Hemos sido necesarios para personas que bueno, han salvado la vida gracias a esto. Nuestro hospital, nosotros hemos llegado a hacernos cargo de un cuarto de los pacientes que necesitaban algún tipo de terapia respiratoria de alto flujo o de otro tipo, más de 400 pacientes a lo largo de las distintas olas. Decía Juanjo que los resultados, pues habrá que hablar con la revista, porque los resultados es cierto que son observacionales, que no hay estudio comparativo, pero están publicados en archivos de neumología Open, porque archivos de neumología no los considero relevantes cuando a lo mejor efectivamente nosotros y todos deberíamos hacer un registro de nuestra experiencia y demostrarle lo que se ha demostrado con esta pandemia por necesidad, que es que muchos pacientes en insuficiencia respiratoria aguda con distrés salen adelante en un entorno menos costoso que las UBIs, salen adelante en una situación más humana que las UBIs, donde según llegas te meten un tubo y un catéter y 2 fundas arteriales
y no puedes hablar con tu familia y no hay turno, y como estés despierto y no estés sedado, no hay mañana, tarde y noche, los pacientes han estado mejores. Es decir, que es que aportamos cosas que parecía que solo la UBI podía aportar y a lo mejor las aportamos mejor. La experiencia de la primera ola fue espectacular. Más del 70% de los pacientes salieron adelante, otro 15% tuvo que ir a la UBI y otro 15% nos falleció. De la UBI fallecerían muchos, pero es así. Después, con las sucesivas olas hemos sido cada vez menos necesarios porque había más capacidad en la UBI proporcional. Y bueno, pues ahí surge el otro problema, ¿no? El que cada hospital tiene que resolver. ¿Quién lo ha resuelto? Pues haciéndose pachas con la UBI, pero en otros sitios las UBI se han puesto hostiles, ¿eh? Ellos quieren gestionar esas unidades de intermedios o meten al enfermo a ponerle un alto flujo y le ponen los 3 catéteres, la sonda rectal y todo lo que ellos hacen, ¿sabes? En sus UBIs para una persona que en muchas ocasiones se ve claramente porque llega a su techo de enfermedad que va a empezar a mejorar, ¿no? Entonces sí que cuando no se lleva esa relación buena, competir por los pacientes pues puede ser uno de los problemas que vamos a tener en el futuro y que vamos a tener que resolver, competir en algunos centros con las UBIs. Con respecto a lo que nos ha pasado a nosotros, pues igual que a los demás, ¿no? Igual que a los demás, nos han puesto 6 camas fijas de UCRI, teníamos 4 y 8 más monitorizadas que son transformables en camas de UCRI, están monitorizadas y telemonitorizadas por las enfermeras, personal suficiente, o sea que podríamos ampliar nuestra capacidad a 14 enfermos y llegado el momento. Yo, aunque también pienso que el COVID va a estar con nosotros, quizá un poco por las circunstancias especiales de Madrid, que tiene un hospital monográfico para el COVID, sabes que a lo mejor si la incidencia no es muy alta es posible que nosotros o que bajen los enfermos. Sí quiero pensar en qué va a pasar con los enfermos cuando no haya COVID, que es quizá donde está nuestro futuro, ¿no? Todos esos enfermos respiratorios que nosotros ahora estamos pues atendiendo en sala porque nuestra unidad es COVID y no tenemos oportunidad de hacer zona limpia y zona sucia, pero que son bastantes y que bueno, pues yo creo que sí debemos tomar esa responsabilidad de atender a todo paciente que entre en insuficiencia respiratoria hipercárbica o no. Bueno, las no hipercárbicas quizás es más discutible, pero esta ola nos ha demostrado que era una solución, las terapias de alto flujo y alguna otra medida, algún ventilador en algún caso, y ser nosotros efectivamente quien da el primer paso. También hay otro conjunto de enfermos, los que son de techo terapéutico. En el techo terapéutico salen adelante un 40%, gente de 80 años. Sé que no sé si merece el esfuerzo eso, pero un 40% es una cifra razonable de enfermos que han tenido un distrés severo tratados y que la UBI no los acepta. Ellos dicen que se les mueren a esa edad casi todos, no es cierto. Y bueno, pues también eso salva un poco la cara al sistema, ¿no? Es decir, a unas familiares no se les dice, bueno, no hay nada que hacer, no, se les da un resultado y en algunos casos eficaz. Todo esto ha convencido a las autoridades de nuestra comunidad, a las actuales, de que somos necesarios. Es decir, ellos también, como veo que ha pasado en otras comunidades, se han dado cuenta de que les hemos salvado en un momento muy difícil. Lo que hemos aportado nosotros ha sido lo que ha evitado que se desbordase la situación, ¿sabes? Han encontrado un recurso que desconocían y que ha tratado a muchos pacientes muy graves y bueno, pues ahora mismo están bastante agradecidos, quieren hacer una tipificación de las UCRIs como son las UBIs, de tal manera que los resultados, los ingresos y todo se pueda llevar en las historias clínicas y saber lo que va a ocurrir. Y bueno, luego cada hospital tendrá su propio problema con sus directivos y su UBI, pero hay una apuesta de la comunidad. De hecho, en el hospital central que han abierto hay 80 camas de UCRI y 22 camas de UBI, ¿no? Y han sacado adelante, ellos también están teniendo unos resultados estupendos. Es decir, creo que la sociedad en general y todos sus medios de difusión deben hacer ahora mismo un esfuerzo importante por conseguir que este efecto, este impacto que hemos causado en esta pandemia no se olvide, ¿no? Y
y sigamos teniendo ese apoyo de la Administración que nos ayudará, sobre todo en los hospitales, a conseguir esos objetivos que queremos, ¿no? Que es que las UCRIs en el futuro se consideren como un elemento esencial de neumología y, como ha dicho Kim, que también pasa en un hospital, que el hospital nos entienda como gente que resuelve unos problemas importantes a pacientes que tienen problemas de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Y nos llamen a la guardia o al sistema que tengamos de prolongación de jornada para que seamos los que asistimos en primera instancia a esos pacientes. Muchas gracias, Luis. De todas maneras, bueno, me gusta una cosa que has apuntado, ¿no? O sea, somos muy necesarios, es que fuimos eso, por emergencia. Y lo que has dicho, en otros hospitales, efectivamente, donde igual el efecto de la pandemia no ha sido tan elevado o han sido capaces de aguantar el golpe, por así decirlo, pues eso que apuntas de que los anestesistas o los UCIstas han querido también, ¿no?, tener su parte del pastel, por así decirlo. Hay sitios donde no han dejado a los neumólogos ejercer o lo han dejado poco, ¿no? Lo otro, lo que habéis contado, yo creo que es un tema que fue de pura necesidad, porque claro, la UCI en un momento que no era capaz de asumir. Y me gusta también otra cosa, porque yo sí he vivido, punto, es decir, yo no tengo una UCRI. Entonces, yo no tengo, soy de los hospitales que siguen sin UCRI y seguimos ventilando, o sea, los que se consideraron todas las plantas sucias, y hemos estado, como dice Salvador, con los maquinillos para arriba y para abajo, siendo todas las, considerando 5 o 6 plantas del hospital como sucias, siendo casi un hospital entero sucio COVID, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Luis. Vamos con Carlos, que bueno, ¿no? Castilla-La Mancha ha sufrido un poquito la influencia de, ¿no?, de lo que era Madrid. Entonces cuéntanos un poquito, Carlos, vuestra experiencia, ¿no? Y muchas gracias, Carmen. Pues nos ha pasado un poco también lo mismo que ha pasado al resto de compañeros, es decir, que hemos tenido que hacer los hospitales que no tenían UCRIs, ha habido que hacerlas sin mucha planificación, como decía muy bien Juanjo. También es verdad que se han invertido unos recursos que debemos de aprovechar. Nosotros hemos conseguido ahora ya esa UCRI ya afianzarla. Un poco lo que comentaba Luis, hacer un GFH que te identifique como una unidad de coronaria, es una unidad diferente, digamos, de la parte de neumología, con lo cual eso se va a mantener a futuros. Creo que tenemos datos y más, vamos, y evidencias más que de sobra para mantener estas unidades. Bien es cierto que habrá que ver qué número de camas, obviamente sea un número inferior al que tenemos actualmente, porque bueno, en nuestro hospital en concreto hubo que hacerla porque no quedó más remedio. Como comentabais antes, llegó un momento que la UBI estaba colapsada, o sea, Castilla-La Mancha ha sufrido también un azote muy importante por parte de la enfermedad. Y en este caso pues nos evitó, por un lado, ingresos en UBI, como decía muy bien antes Luis y Salvador, y por otro lado no solo eso, sino la salida y poder desahogar un poco las UBIs. Nuestra relación tanto con la UBI como con anestesia ha sido muy buena, es decir, que la verdad que la coordinación ha sido muy buena y en eso es verdad que nos hemos respetado mutuamente y nos han apoyado, porque nosotros en concreto en mi hospital somos pocos neumólogos. Nos ha obligado a implantar guardias de presencia física y nos ha obligado a mantener esas UCRIs porque, claro, si tienes a UCRI la tienes que mantener y asistir mañana, tarde y noche. O sea, no lo puedes delegar luego a otros compañeros. Yo no sé el resto de compañeros cómo lo he ido gestionando, porque es otro dato a tener en cuenta de cara a zonas u hospitales que no tenían guardia, pues que a lo mejor hay que plantearse esa guardia de presencia física, obviamente. Y la realidad es esa, es decir, ¿con cuánto nos quedaremos de camas? Pues a ver, la UCRI nuestra ha llegado hasta 20 camas, pero es algo que es verdad que dada nuestra situación ha sido necesario la ayuda de compañeros de anestesia que colaboraban con nosotros porque no éramos suficientes para abordar tanta cantidad de camas. Es verdad que ahora mismo se queda ahora actualmente tenemos unas 10 camas y tenemos una parte limpia y una parte sucia. Entonces, con eso vamos jugando en función del tipo de paciente. Y bueno, yo espero que el resto de hospitales sé que también ha mantenido sus UCRIs y yo imagino que a la larga, cuando la pandemia también tarde o temprano mejore, la idea es que esas UCRIs las tengamos ya afianzadas y mantengamos también, como decía Joaquín, un poco
pues esa situación y ese liderazgo en esta patología. Muy bien, muy bien. Gracias, Carlos. Y nada, para acabar la ronda, Francisco Campos, desde Sevilla, desde un hospital, bueno, un poquito más pequeño, ¿no? Donde se Virgen del Rocío o Macarena, ¿no? Francisco, cuéntanos tu experiencia. Muy bien, buenas tardes y gracias por la invitación. Yo lamentablemente soy un poco diferente al resto de compañeros, me parezco más a ti, Carmen, porque en nuestro hospital no hay UCRI, ni se ha construido, ni se ha desarrollado durante este periodo. Es cierto, como creo que decía Salvador, que nosotros llevamos muchos años cargando con el respirador a una habitación a otra y haciendo ventilación no invasiva, habitualmente en pacientes EPOC hipercárnicos en camas de hospitalización convencional. Y veíamos esto como una oportunidad, como muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad, de crear pues una UCRI o al menos una unidad de monitorización respiratoria que permitiera tener las bases para atender a ciertos tipos de pacientes. ¿Por qué no lo hemos conseguido? Pues no lo sé, yo creo que hay varios motivos. Por un lado, quizás porque la idea partió de nosotros y no del hospital. No sé en el resto de compañeros si fue el hospital el que se dio cuenta que era necesario, entonces lo impulsó. En nuestro caso parece que no ha sido así. Quizás el hecho de que en Andalucía o en Sevilla la primera ola de COVID fue, quitando esta cuarta, de las 3 anteriores, la menos dramática. La segunda aquí fue peor que la primera y la tercera fue realmente mucho peor que las 2 anteriores. No sé si quizás el que esa primera ola, no es que tuviéramos pocos pacientes, pero comparados, por ejemplo, con Madrid o con Cataluña, sí que tuvimos menos pacientes, o la ocupación de UCI, que ha sido en las olas posteriores mucho mayor en esta primera, pues no lo fue tanto, y no sé si eso hizo que el hospital no considerara necesario la creación de estas unidades. Nuestra idea era que fueran al menos 4 camas en la planta de neumología. También es cierto, como dice Carmen, en nuestro hospital ha habido diferentes, a medida que aumentaba el número de pacientes COVID, ha habido diferentes alas. La de neumología casi siempre ha sido, pero también otras alas, medicina interna, infecciosos, etcétera, que se han ido añadiendo como plantas COVID. No estaba focalizado en una zona concreta del hospital y no sé hasta qué punto esto puede haber colaborado a desincentivar a la dirección del hospital para favorecer la creación de una unidad de estas características. Después, no sé, quiero pensar que no, pero es cierto que nosotros lo que es CPAP o ventilación no invasiva en estos pacientes hemos usado realmente poco. Hemos usado oxigenoterapia y sobre todo oxigenoterapia de alto flujo, que obviamente requiere, sobre todo en pacientes que están mal, requiere una monitorización como mínimo, ¿no? Pero no sé si el hecho de usar menos ventilación no invasiva y menos CPAP pues ha hecho pensar al hospital que estas unidades eran menos necesarias. Quiero creer que no, pero bueno, no lo sé, ¿no? Y es cierto que este tipo de dispositivos, nosotros los que disponíamos, y de eso sí nos han dotado, pero mínimamente, eran dispositivos que no eran útiles para este tipo de pacientes. BiPAP o CPAP, el paciente cuando se pone muy malo le tienes que poner oxígeno a flujos muy altos, los equipos convencionales no te lo dan. Tienes que tener equipos especialmente preparados para esto, equipos casi de UCI, respiradores más avanzados que los que teníamos habitualmente para tratar a EPOC agudizado o para la ventilación no invasiva domiciliaria, ¿no? En nuestro hospital, cuando han llegado equipos de estas características, se han ido para la UCI y no para las plantas. Sí, oxigenoterapia de alto flujo, pero no equipos de ventilación no invasiva, por ejemplo, con capacidad de suministrar FiO2 muy elevadas. Entonces, mi idea es seguir solicitando la posibilidad de que nos habiliten una serie de camas monitorizadas con monitor central, con equipos un poquito mejores, pero realmente me da mucha pena de ver cómo el resto de compañeros sí han conseguido en esta situación pues que sus hospitales remonten o doten al menos mínimamente una serie de camas para esta finalidad. Y en nuestro caso no ha sido posible. Creo que no solo en nuestro hospital, que es cierto que es más pequeño que los otros 2 hospitales de Sevilla. Por lo que yo sé, en los otros hospitales tampoco la cosa ha ido mucho mejor, la posibilidad de crear unidades de este tipo, ¿no? Nosotros, aparte, sí que la dirección nos ha comentado, pero creo que es algo que tienen en mente y no sé cuánto de desarrollado lo tienen, el crear una unidad de intermedios, pero no respiratoria, obviamente, una unidad de intermedios donde participa la UCI y participamos varios servicios, unidad de intermedios donde no solo va a ir el paciente que requiera ventilación no invasiva, sino el paciente con un ictus, con un infarto o con un politrauma.
con lo cual, evidentemente, participaremos de ella, pero es una idea un poco distinta a lo que se ha planteado aquí, ¿no? Y es cierto que nosotros tenemos también un hándicap, y es que no tenemos guardias de 24 horas. Nosotros hacemos continuidades asistenciales, pero no tenemos guardias de 24 horas, que no sé ya en otros centros, que seguro que hay centros que tienen UCRI o unidades de monitorización sin guardia de 24 horas, cómo se ha resuelto el problema, si se ha echado mano de otros compañeros, de internistas, de intensivistas, o cómo se ha resuelto el problema. Pero bueno, la situación nuestra en mi hospital es esta, y en otros hospitales cercanos sé que tenían la idea de crear UCRIs, pero quizás por eso, porque la primera ola, a diferencia de otras zonas de España, no fue la peor, ha sido mucho peor la tercera. Quizás nos ha cogido un poco, o ha cogido a las direcciones de los hospitales un poco con la guardia baja, y no han considerado como prioritario la puesta en marcha de este tipo de unidades. Aún así, obviamente, yo seguiré intentándolo, porque como bien habéis dicho, nosotros llevamos 25 años haciendo ventilación no invasiva en camas de hospitalización convencional, y cuando acabe el COVID, sea cuando sea, seguiremos haciendo ventilación no invasiva. Entonces, creo que más allá del COVID es fundamental que esa ventilación se realice en un sitio adecuado y con una dotación adecuada de equipamiento y de monitorización, por supuesto. Y esto creo que es algo que debemos seguir defendiendo, que yo en mi caso seguiré defendiendo, no sé con qué éxito, pero lo seguiré haciendo. Muchas gracias, Francisco. Bueno, yo creo que un poco lo que apuntaba Juanjo, ¿no? Es fundamental el ir muchas veces con datos, ¿no? Que sean fiables, que sean fuertes. Otras veces, otra cosa es que las direcciones a veces, a pesar de que tú te armas de evidencia, así todo, pues lo que dices, no nos hacen caso, no te hacen caso, ¿no? No sé si además en Andalucía, un poco lo que han apuntado algunos, tenéis a su vez una administración sensibilizada a la creación de UCRIs en hospitales, porque, bueno, esto sí lo han apuntado, lo apuntó Elena, lo apuntó también, no sé si Salvador o Juanjo lo han apuntado, ¿no? El tema de que efectivamente aquí en Galicia también hay, por parte de la Administración de Servicios Centrales, parece que se han dado cuenta de los hospitales que no tenemos UCRIs, la posibilidad de crearlas. No sé si eso en Andalucía se plantea o no, o sabes algo al respecto. Bueno, ya te digo, en mi hospital concretamente, más que un UCRI, lo que quieren crear es una unidad de intermedio, más general, ¿no? Digamos que les apañe más, ¿no? Que les apañe no solo el paciente respiratorio, sino pacientes con otras patologías, y en colaboración con la UCI. Vale. Bueno, es indudable además lo que habéis comentado y lo que habéis apuntado todos. No sabemos si el COVID con las sucesivas variantes o el efecto de la vacuna seguirá entre nosotros. Probablemente durante a medio plazo, probablemente todavía lo tengamos con nosotros, pero indudablemente previamente hemos tenido todos los años un virus estacional, que es el de la gripe, que también llenaba en su momento las UCIs. Quiero decir, esto ha sido lo nunca visto, ¿no? Pero previamente ya teníamos experiencia, ¿no? O sea, con lo cual yo sí creo que las UCRIs tienen un futuro, ya digo, no solamente por la pandemia actual, sino por futuras pandemias o epidemias de gripe estacional o de otros virus. Bueno, chicos, nos hemos consumido ya casi una hora de la webinar solamente hablando de las UCRIs, con lo cual, evidentemente, todas las preguntas no vamos a poder comentarlas. Entonces, yo creo que sí, a mí me parece sí interesante el tema, la segunda pregunta que os había puesto, ¿no? O que habíamos comentado, que os había mandado, que eran los planes de desescalada y reescalada en la pandemia de los servicios de neumología. Obviamente, no sé el resto, pero cuando tienes un servicio limitado, Carlos ha apuntado que tiene un servicio pequeño y tienes de una plantilla de 7 neumólogos, 5 dedicados al COVID, pues te quedan 2 para todo lo demás, que es de broncoscopias, consultas, pruebas funcionales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y a esto nos hemos tenido que adaptar, a este ritmo nos hemos tenido que adaptar a lo largo de este año. Es decir, llegó la pandemia, nos hemos dedicado todos al coronavirus, parece que por el verano calmaron las cosas, entre medias el personal de vacaciones. Entonces, sí me gustaría conocer también vuestra experiencia, o sea, cómo habéis ido regulando, modulando esto. Ahora tengo 5 neumólogos dedicados al COVID, ahora de repente ya solamente 2, ahora me puedo abrir pruebas funcionales, ahora me puedo centrar un poquito más, no sé, en recuperar la consulta. Entonces, bueno, era también otro tema que fundamental en el tema de la gestión de los servicios. Entonces, bueno, por cambiar un poco el orden, voy a empezar en esta ocasión con Salvador.
No sé cómo, igual tenéis la suerte de que tenéis 17 neumólogos y además pues, no ha habido mucha afectación por la pandemia y entonces os ha permitido hacer toda esta actividad. Pero bueno, un poco sí, también me gustaría compartir cómo vivís esa escalada, desescalada, reescalada, un poquito así. Salvador. Pues hombre, pues la hemos vivido con mucho cuidado, quiero decir, y sobre todo tomando decisiones, digamos, casi a corto plazo, ¿no? Porque evidentemente no era la misma situación la de un mes que la del mes siguiente o de una semana que la semana siguiente. Nosotros lo que hemos ido haciendo ha sido anular, primero hemos anulado en tiempos de las olas pandémicas, hemos anulado consultas externas de los centros médicos de especialidades. Nosotros tenemos 4 consultas abiertas todos los días de la semana fuera del hospital, digamos consultas de neumología general. Luego tenemos 14 consultas monográficas dentro del hospital. Bueno, pues primero hemos tenido que prescindir de la mitad de las consultas de fuera del hospital, lo cual nos ha dejado un agujero de 5.000 pacientes. Luego podemos hablar, si queréis, cuando lo del futuro de los residentes y tal, de estas cosas, ¿no? Pues sin atender, ¿no? Hemos tenido que cerrar también, o por lo menos disminuir de forma significativa la actividad de las consultas monográficas del hospital. Pues no sé, hemos cerrado, por ejemplo, el tabaco, hemos cerrado el control del asbesto, hemos cerrado la mitad de intersticio, la mitad de bronquitis y fibrosis quística, la mitad de sueño, la mitad de tromboembolismo pulmonar, hemos mantenido otras, hemos cerrado pruebas funcionales en parte, ¿no? Hemos, por ejemplo, las broncoscopias, neumología intervencionista y todo lo relacionado con la oncología ha seguido funcionando a pleno rendimiento. Es decir, que, bueno, y luego nos hemos visto, claro, nosotros es un hospital que atiende a casi 500.000 personas, 400 y pico mil personas. Entonces, hemos tenido que contar con la ayuda, por otra parte, súper entusiasta y, vamos, y súper colaboradora de otros compañeros de otros servicios. O sea, nos han ayudado cuando la situación se ha desbordado, y se ha desbordado pues, bastantes veces, y se han abierto muchas camas COVID, compañeros de otros servicios, tanto médicos como quirúrgicos, y tanto facultativos como residentes de otras especialidades, nos han ayudado. Es verdad que los hemos tutelado nosotros. En nuestro hospital, a los pacientes COVID que no estaban en la UCI y los que no estaban en la UCI, que estaban con nosotros, lógicamente, pues los hemos llevado, digamos, a medias los internistas y nosotros. Y a los internistas y a nosotros, pues nos han ayudado otros servicios del hospital que, por otra parte, han tenido que dejar de operar, que han tenido que, digamos, disminuir sus consultas, etcétera, etcétera. Y, bueno, los hemos tutelado nosotros, los internistas y nosotros, pero han colaborado con nosotros y gracias a eso pues hemos ido saliendo adelante, ¿no? Y en cuanto a la desescalada, bueno, pues la desescalada ha sido un poco pues, en el mismo, digamos, en sentido contrario, en el sentido opuesto a lo que hemos venido haciendo en la escalada. Es decir, primero pues hemos abierto determinadas consultas que habíamos cerrado monográficas, luego al final hemos abierto lo que hemos podido de las consultas en el exterior, etcétera, y luego, como os habrá ocurrido a vosotros, hemos cambiado en gran parte nuestro sistema de consultas. Nosotros ya habíamos empezado antes de la pandemia con las consultas telefónicas con primaria y de hecho ya el 100% de las consultas con primaria las orientábamos por vía telemática. O sea, teníamos un par de neumólogos que se dedicaban, entre otras cosas, a atender a las consultas de primaria y derivar a los pacientes, bueno, o devolverlos a la primaria, oye, pues a este paciente hazle tal cosa, tal, se devuelve a la primaria, o bien se orienta hacia una consulta
telefónica o una consulta presencial en las consultas de fuera del hospital, digamos, de neumología general, o bien en las consultas monográficas nuestras del hospital, ¿no? Por tanto, nos ha cambiado también nuestra forma de actuar, sobre todo en cuanto a las consultas telefónicas, las consultas no presenciales. Pero, en fin, a trazo grueso, lo que nos ha ocurrido es que ha sido un desastre, digamos, en términos cuantitativos. El número de pacientes que hemos tenido que dejar de atender, digamos, sobre todo pacientes crónicos de nuestras consultas de neumología general, básicamente. Y eso es una cosa que la tenemos que solucionar y tenemos que pagarlo en los años sucesivos. Y por otra parte, pues nos hemos visto digamos, compensados, nos hemos visto satisfechos por la colaboración de otros miembros del hospital, de otros servicios que nos han ayudado muchísimo, que han colaborado una barbaridad con nosotros y que, bueno, y que estamos súper agradecidos. Por otra parte, también tengo que reconocer que gracias a la estrecha colaboración que tenemos la suerte de tener con las UCIs, pues eso nos ha servido también muchísimo. Todos los pacientes, cuando en el momento de ingreso y por unas reuniones que hay diarias de lunes a viernes con los de la UCI, establecemos si hay o no hay techo terapéutico y entonces todo el mundo sabe a qué atenerse en el momento de que ingresa un paciente, ¿no? Y eso ayuda mucho en el momento de elegir la modalidad terapéutica. No quiero extenderme más, pero más o menos así ha sido. Muy bien. Joaquín, por seguir el orden. Vale, pues yo te diría que ha sido geometría variable total, es decir, dependiendo de la magnitud de la ola, pues o lo hemos cerrado casi todo y todo ha ido a COVID y eso ha sido un drama también para el paciente estándar, o eso pasó muy, muy al principio, ¿no? Cuando estábamos desbordados en la primera ola. Después la segunda fue mucho más moderada y ahí mantuvimos cosas. Nunca hemos cerrado, por ejemplo, endoscopia, porque endoscopia era fundamental. Cerramos, por ejemplo, sueño, y sueño atendía telefónicamente a las consultas que eran más relevantes, ¿no? A lo mejor un enfermo intersticial que a lo mejor había que valorar si había que hacer un cambio de tratamiento, o un paciente con un asma grave, que eso lo atendían los de sueño y en algunos casos pues los visitaban. Otras cosas, función respiratoria, pues en algún momento casi se cerró, menos los preoperatorios de cirugía, porque hemos seguido haciendo, ahí también hay que decir que no solo hemos modulado nosotros, el sistema de salud también ha apretado para que en determinados momentos tuviéramos abiertas más cosas, ¿no? Y con toda la razón del mundo. El problema es que no había gente suficiente a veces para hacerlo todo, ¿no? Nosotros hemos llegado a tener 3 personas de guardia muchos días y 2 personas, con lo cual prácticamente no tienes gente, porque el que no está de guardia sale, en fin, era un poco complicado. Es verdad lo mismo que se comentaba, ¿no? Que muchas de las cosas que nos hemos visto obligados a hacer, como más cosas telemáticas en los momentos que no eran las horas más grandes, pues nos han dado una experiencia y cosas que estaban yendo con una relativa lentitud, pues yo creo que van, como dice la frase típica, ¿no? Han venido para quedarse. Pues efectivamente, o sea, vamos a hacer muchas más cosas telemáticamente, quizá no telefónicamente, sino por videoconferencia. Yo creo que ahí hay algunas partes positivas. Yo fíjate que es difícil decir esto, pero de la pandemia, igual que hay el training de la gente en enfermo crítico, pues hay la parte esta de utilizar, vamos a decir, instrumentos que hasta ahora iban muy poquito a poco entrando, ¿no? Y yo pienso que eso es bueno. La desescalada, pues como se comentaba hace un momento, o sea, igual que hemos hecho la escalada dependiendo cómo venía la ola, pues la desescalada, pues también mirando de reojo la ola, cómo iba el número de pacientes en los diferentes centros de la comunidad y nosotros mismos, pues íbamos haciendo, abriendo cositas, cerrando cositas, sobre todo las no esenciales. Por ejemplo, endoscopia ha sido un boom brutal, las peticiones y las endoscopias que se han tenido que hacer. De COVID y también después en olas más pequeñas, pues de lo que se acumulaba, a lo mejor de neoplasias, que la primaria, que fue desbordadísima, la primaria fue
fue un desastre el impacto como cayó allí, pues se han retardado pacientes que nos han llegado después y que tenían patologías que había que ir deprisa o lamentablemente algunas veces llegando tarde. Es decir, muy geometría variable, dependiendo cómo veíamos que venía la ola, pues íbamos para arriba o íbamos para abajo. Muy bien, Juanjo. Pues igual que mis compañeros, es decir, la sensación en cuanto a la gestión es de montaña rusa, ¿no? Es decir, en un momento determinado, todos al hospital, no hay más manos, tenemos que cerrar. En cuanto la cosa mejora, pues lógicamente, tú nos preguntabas ayer planes, ¿no? No, planes es un eufemismo, no habían planes. Es decir, hay que actuar sobre la marcha, ¿no? Y cuando la cosa mejora, claro, te viene encima, la gente se queda medio tranquila, pero tú no te quedas nada tranquilo porque entonces tienes que gestionar la apertura de consultas, además con unos ratios diferentes a los tradicionales, porque hay que mezclar presencialidad y no presencialidad, con todo lo que eso significa y bueno, realmente es un caos. Las agendas, como sabéis, no se abren ni se cierran de hoy para mañana. Hay muchos pacientes citados que se descitan y que luego hay que volver a citar, ¿no? Claro, el drama que de eso se genera para mí, uno de los dramas más grandes, es el haber dejado, Salvador habla de 5.000 pacientes, nosotros somos bastante más pequeños que el Servet, bueno, 1.500 pacientes en 5 semanas de la tercera ola se quedaron sin ver. Claro, el tema es, ahora tienes que recuperar y ver esos pacientes. Y la cuestión es, ¿dónde? Porque las consultas ya tenían su actividad general. Claro, esto plantea muchos interrogantes. Necesitamos manos, pero si no hay neumólogos, en estos momentos no hay neumólogos, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos a trabajar por las tardes, pero tampoco es curioso, no sé si a vosotros, pero al menos en mi comunidad, igual que tenemos planes de, no sé, de compensación horario, no sé cómo les llaman, pero bueno, de refuerzo para hacer listas de espera quirúrgicas o técnicas como la ecocardio, pues no había nada para la COVID. Y para la COVID se puso este refuerzo en la atención primaria, pero no se nos ha puesto a nosotros, es algo demencial. Es decir, bueno, escuche, que es que nosotros somos los que los vemos en fase aguda y los vemos en el seguimiento, les hacemos las técnicas, las broncoscopias y las espirometrías. No puedo entender, ¿no? Y es un drama porque entonces ya no sabes cómo inventar para poder dar cabida a esos pacientes, las listas de espera se te demoran con todo lo que esto significa, ¿no? Yo para mí, solo una reflexión general, ¿no? Durante la segunda no tanto, pero la primera hora paralizamos muchas técnicas funcionales respiratorias, ¿no? Y al final la decisión fue suspender esas técnicas y luego recuperarlas progresivamente, es decir, anularlas por completo, porque si tenías que volverlas a reprogramar no tenías hueco. Entonces, en líneas generales, en este sentido no pasa tanto. Entonces, una reflexión es, y esto alguna vez con Luis creo que lo hemos hablado, ¿hace falta realmente pedir pruebas y pruebas y pruebas de seguimiento con una cadencia no basada a veces en la evidencia? Esto es una reflexión. La otra reflexión es, hacemos lo mismo en consultas externas y hacemos seguimientos cada 3, cada 6 meses, sin un patrón fijo, a criterio del facultativo, que es muy variable. La cuestión es, ¿aportan valor estas visitas programadas? En algunos casos seguro que sí, pero en otros seguro que no. Y esa es una reflexión importante, porque a lo mejor parte de lo que tenemos que sacar de la pandemia es tratar de establecer nuevos modelos asistenciales híbridos quizás o de otra forma, pero no podemos seguir con la misma forma de al EPOC cada 3 meses, al asma cada 3 meses, la espirometría anual, porque sí, porque lo dice la guía, que no está basada en ninguna evidencia, ¿no? Este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta y en estos momentos críticos pues realmente te hacen un poco reflexionar. Pero sí, montaña rusa.
Totalmente de acuerdo. No hemos tenido además ningún indicador, ¿no? Es decir, bueno, pues cuando, no sé, cuando el índice de ocupación de UCI, ¿no? Que siempre se tiene en cuenta, o el índice de ocupación de la planta de neumología vaya por aquí, pues empiezo a abrir, ¿no? Porque es eso, un poco siempre muy a corto plazo, casi de una semana para otra. No sé vosotros, pero yo la planificación creo que en estos momentos la estoy sacando semanal. Antes la sacaba mensual, ahora tengo que sacarla semanal. Entonces... Disculpa, Carmen, sí. perdona, un pequeño inciso que no quiero olvidar este aspecto, me parece muy importante, con el tema del seguimiento post-COVID y las consultas post-COVID. El tema de primaria. Se ha paralizado por completo la espirometría en primaria. Sí. Esto es un tema realmente dramático, porque entonces, claro, yo ahora no me atrevo a rechazar a ningún compañero de primaria si me envía una disnea y si me apuras, algo que suene a post-COVID, porque yo no sé si aquello va a ser un cansancio post-COVID o realmente va a tener algo más. Y tienes que aceptarlos. Con lo cual, por una parte, estás controlando todos aquellos pacientes que tuviste en el hospital que son graves y que tienes que hacerles un seguimiento, y además no puedes frenar las peticiones de primaria. Ojo con esto, porque es una estocada de muerte a patologías como el asma, la EPOC, que precisan de la espirometría para el estudio de la disnea en primaria. Yo quisiera esto, quizás a lo mejor deberíamos reconvertirlo y verlo como una oportunidad. El seguimiento post-COVID lo hacemos, pero los compañeros de primaria también y deben de implicarse. Entonces yo creo que convencer a la administración de que estas técnicas se tienen que desarrollar sí o sí ya en atención primaria, quizás es el momento de abordarlo, ¿no? Yo estoy en conversaciones con la dirección en este sentido, pero siempre tropezamos con lo mismo. La enfermería ahora está con la vacunación, ¿no? Entonces siempre hay algún tipo de barrera, ¿no? Pero igual desde un punto de vista colectivo creo que es una oportunidad para reivindicar algo para la COVID y para lo que no es la COVID, ¿no? Que es un poco desplazar parte de nuestra atención a primaria, ¿no? Totalmente de acuerdo además con lo de la estocada de muerte de la espirometría, por lo menos casi ha sido una estocada de muerte para nosotros, quiero decir, de aquella manera, que es que han reducido mucho el número de pruebas, pero estocada de muerte en espirometrías en atención primaria, sobre todo en algunos sitios donde lo teníamos bastante bien implantado, ¿no? Luis, cuéntanos, estás mutado, Luis. Similar a los demás, nosotros en la primera ola dedicamos mucho personal y personal que nos ayudó a la atención del paciente. Seguimos con la consulta de cáncer y en parte con la de asma difícil control. Atendimos también a algunos médicos por teléfono a quien se podía. Se suspendió el sueño y sí que es cierto que nosotros hemos encontrado apoyo en nuestro hospital y hemos reforzado el laboratorio de espirometría. Aún así trabaja de 9 a 9 de la noche y hemos abierto además también otro laboratorio en uno de los centros de especialidades para intentar compensar. A pesar de eso, por eso ruego a quien tenga que hacer recomendaciones que no las haga en el plan por si acaso, sino en plan qué evidencia tengo, porque a veces las recomendaciones van más allá de lo que es necesario. Pero bueno, de momento estamos así. La espirometría, las pruebas funcionales en general han colapsado, vamos, no las espirometrías, ha colapsado primaria en Madrid y no, eso también nos ha servido o ha habido menos pacientes que venían a las consultas. Nosotros en junio teníamos 6.000 pacientes en una lista que me mandaron, pero no sé qué ha pasado con ellos, porque ahora no tenemos apenas demora. Probablemente todos los pacientes que se les ha pasado la cita con muchos meses no se ha hecho ninguna intención de llamarles y se espera que ellos demanden la asistencia porque no había manera de organizar eso. Así que casi tenemos tabla rasa, ahora podemos empezar con... Pero ahora se plantea un nuevo problema con las consultas. Las consultas tampoco daban abasto en la cantidad que daban antes por las mismas medidas de precaución y no hay espacio en los hospitales ni en los sitios porque todas las consultas las están ocupando alguien, no sé si ocupando o no, pero son titulares de ellas y aunque te den recurso humano, no sabes dónde trabajar. Nosotros hemos hecho mucha asistencia telefónica, prácticamente todo el sueño lo hemos pasado telefónico, se presta mucho la historia clínica del sueño a ese tipo de asistencia, ¿sabes? Pero otras pues requieren presencial. Y estoy con Juanjo, es decir, yo creo que
en la sanidad pública no se paga un precio y eso genera una demanda infinita. Los pacientes han pagado un precio en esta epidemia, es decir, un precio de miedo, no un precio de dinero, y muchos de ellos han decidido que preferían no venir. Es cierto que algunos habrán no podido venir, pero otros han decidido que esas visitas cada 3 meses o cada 5 meses, que para nosotros, porque no se encontraban mal ni las necesitaban, ¿no? Son jubilados, habitualmente les apetece venir al médico, se sientan allí, hablan en la sala de espera y pasan el día, pero muchas de las rutinas a las que nos hemos acostumbrado nosotros, de revisiones y de tal, no sé, esta pandemia ha descubierto que lo mismo no eran necesarias, que no mejoraban el producto, no mejoraban la asistencia, no le daban valor añadido a nuestra asistencia. Claro, es difícil saber cuáles sí, cuáles no, y qué pacientes sí, qué pacientes no, pero quizá haya que empezar a esto desarrollarlo, ¿no? A no solo preocuparnos del diagnóstico y del tratamiento, sino de la gestión, de cuántas veces es necesario, de cómo. Y probablemente intentar evolucionar cada vez más a sistemas que den acceso al paciente cuando está malo, en vez de revisarle 3 días antes de que se ponga malo y decirle todo está bien. Y cuando se pone malo, tardar 15 días en atenderle y que tenga. Quiero decir, esto es una reflexión, que entiendo todas las dificultades y es una apuesta, ¿no? Pero creo que el COVID, aparte de las TICs, que como decía bien Kim, nos han puesto al día a todos, aquí estamos, es el reflexionar sobre la gestión de las espirometrías, de las pruebas que pedimos, tal, porque no vamos a poder atender. A nosotros ahora ya en Madrid hemos tenido la mitad de la demanda prácticamente hasta ahora, ya empieza a subir, ya empieza a adquirir las demandas casi normales y bueno, pues tenemos que empezar a adaptarnos con consultas a las que se les ha bajado número precisamente porque las salas de espera no cumplen las normas de seguridad o lo que sea, y necesitamos un poquito más de espacio si vamos a atender a los pacientes en vez de cada 15 minutos, cada media hora, aunque algunas de las consultas sean telefónicas. La consulta telefónica también tiene sus problemas de comunicación, de miedo por parte de los profesionales, porque ahora les graban todas las conversaciones los enfermos y aunque lo harán para enseñárselo a quien entienda, pero también a veces, pues, en fin, ese tipo de circunstancias que se generan con esta situación. Bueno, has apuntado una cosa, valor añadido nuestro, nuestro valor añadido al paciente, ¿no? A nosotros, proceso. Efectivamente, el valor añadido que nosotros podemos aportar al paciente, ¿no? Y de todas maneras también yo creo que también procede un cambio también de cultura, ¿no? Por parte del paciente. Nosotros hemos también, bueno, como todos, mucha consulta telefónica, pero el paciente al final también quiere la presencial y esto es un movimiento que ahora, ¿no? Hay mucho movimiento, sobre todo ese tema de atención primaria. Las quejas son sobre todo más en atención primaria, ¿no? Lo del tema de toda la consulta por teléfono, que a mí me parece un caso también impresionante, muy interesante, mejor dicho, ¿no? Que bueno, nosotros al fin y al cabo seguimos necesitando también un fonendo, también tenemos que auscultar a nuestros pacientes. Nosotros las tenemos mitad, las revisiones tienden a ser telefónicas y las primeras veces tienden a ser presenciales. Y luego totalmente de acuerdo con esas consultas de seguimiento, que probablemente lo que tenemos que hacer es ver al paciente, diagnosticarlo, ponerle un tratamiento y no sé si reevaluarlo, no sé de qué manera, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos hasta problemas con los resultados de esa primera visita, pero el paciente por primera vez le pide una espirometría, ¿no? Otros modelos de gestión, probablemente la consulta de acto único, poder realizar todo en el mismo día, bueno, un poco lo que estáis apuntando, ¿no? Carlos, cuéntanos. Sí, a ver, pues nuestra realidad no ha sido muy diferente al del resto, es decir, sí que es verdad que nosotros estamos mucho más limitados, asistimos a 450.000 habitantes en nuestro hospital y, a ver, tiene que crecer el servicio, pero actualmente, como bien sabes, somos pocos, con lo cual hemos tenido que unir fuerzas. Nos ha pasado un poco, pues de cara cuando hubo esta ola tan intensa, nos dedicamos solo a la parte de UCRI, es decir, los compañeros de interna colaboraron mucho y el resto de especialidades que también apoyaban llevaban la parte, digamos, de no pacientes ventilados. Nosotros con la UBI obviamente llevaba los ventilados. Fue muy castigada también la UBI, porque la UBI también se lo agradezco, que ha sido muy colaboradora con nosotros también y vamos, nosotros hemos intentado colaborar al 100% con ellos también.
y anestesia nos ayudó, es decir, los únicos que no, como se suspendieron quirófanos, los que nos pudieron apoyar a nivel humano fueron los anestesistas, y estábamos anestesistas y neumólogos en las UCRIs, y en las UBIs los intensivistas y, ojo, también anestesistas. Y gracias a eso pudimos, en la parte de la ola intensa, pues mantenerlo y defendernos razonablemente bien. La desescalada, pues como tú bien dices, esto es un sube y baja, porque abres consultas, cierras, no te atreves a abrir, porque nosotros hemos conseguido mantener 2 consultas abiertas solamente de consulta neumológica general. El sueño lo hemos hecho virtual también, prácticamente, y cuando podíamos y como podíamos. Y luego la parte de función pulmonar la hemos mantenido con las limitaciones que han existido, obviamente, como comentaba Luis, de tiempos y demás. Y las técnicas sí que las hemos mantenido, de hecho se han incrementado un montón, tanto en UBIs, atención de COVID, y obviamente no hemos dejado de atender a la parte oncológica, que esa también pues sí que no la hemos demorado, con lo cual con la colaboración de todos hemos podido más o menos mantenernos. Obviamente nos ha penalizado mucho, al igual que el resto de las consultas, ahí tenemos un serio problema y nos falta capital humano también ahora mismo para mantener eso. Y la cuestión de la desescalada, como decimos, es el día a día. Ya casi no es semana a semana, sino el día a día. Casi, sí, Carlos. Francisco. Bueno, pues la verdad es que es bastante parecido a lo que ya se ha comentado, ¿no? Sí que es cierto que la primera ola fue un poco diferente a las otras, a pesar que, como digo, que en nuestro medio fue la menos intensa de las 3, quitando esta cuarta, pero sí es verdad que si recordáis, como la gente no podía salir a la calle y tenía que estar en casa, pues muchas de estas personas directamente no vinieron al hospital, las consultas las suspendimos y esas consultas sí que las pasamos a telefónica, con lo cual durante esta primera ola prácticamente no se generó demora, porque las desprogramaciones no eran tales desprogramaciones, simplemente era, pues la consulta se pasaba telefónicamente y algún paciente se mantuvo una al día de pacientes que bueno, no se podían atender o era una primera vez, o una sospecha de neoplasia, etc., ¿no? En las siguientes veces las consultas sí que han sido más problemáticas porque los pacientes ya sí podían salir a la calle porque llevaban unos meses malos y quería que el médico lo viera y no dejaban de acudir. Evidentemente hay un porcentaje, un 20% que no venían por miedo, pero la gran mayoría sí venían y no se podían suspender, o mejor dicho, había que suspenderlas en función de las necesidades de recursos humanos para atender a los pacientes COVID hospitalizados, pero a diferencia de la primera ola que el facultativo pues hacía la consulta telefónica, ahora el facultativo tenía que estar viendo COVID, con lo cual esta sí que había que desprogramarla. En la segunda y tercera ola, lo que es consultas externas, realmente sí que se nos ha provocado un acúmulo importante de pacientes. Igual que otros compañeros, nosotros hemos mantenido siempre una consulta general, que es donde se veían pues, pacientes de revisión de COVID, un poco de todo, pacientes que te derivaban de urgencias que no podían ingresar porque el hospital estaba lleno para patologías urgentes. También hemos mantenido la consulta oncológica, la de intersticiales y algunos días de ventilación y obviamente pues los más damnificados, como en todos los casos, han sido consultas de tabaco, consultas de sueño y algunas otras que, como digo, el problema en la segunda y tercera ola no era ya hacer las telemáticas, sino que no tenías personal porque el personal se estaba dedicando a ver COVID en la planta. En el caso de las pruebas funcionales, por el mismo motivo que he explicado, en la primera ola prácticamente se suspendieron durante varias semanas todas las pruebas funcionales, pero a partir de que se retomaron en el mes de junio, creo que fue, no se han vuelto a suspender. Hemos seguido las recomendaciones SEPAR y aunque efectivamente ha habido que disminuir el número de pruebas realizadas, espaciarlas a los 15 minutos, etcétera, la limpieza del material y todo, pero sí que es cierto que no la hemos vuelto a suspender desde la primera ola, el tema de exploraciones funcionales. Y en cuanto a técnicas invasivas, eso en ningún momento se ha suspendido, en ninguna de las olas se ha suspendido y se ha mantenido estable. Hemos adquirido pues, material como fibrobroncoscopios desechables, etcétera, pero ahí sí que hemos mantenido la actividad y ahí se ha notado poco, ¿no? Sí es cierto que uno de los aspectos que, por lo menos en nuestro caso, más ha salido damnificado ha sido el tema de la unidad de sueño. Nuestra unidad de sueño, que está ubicada dentro de la planta de hospitalización,
como gran parte del periodo COVID nuestra planta ha sido planta COVID, pues obviamente no podías tener pacientes por ahí circulando ni durmiendo en las habitaciones de sueño, con lo cual ha tenido que estar cerrada pues 3/4 partes, el 70-80% del tiempo desde el mes de marzo del año pasado. Y eso sí ha generado listas de espera muy importantes, porque aunque hemos traspasado toda la actividad a estudios domiciliarios, es cierto que hay un porcentaje de pacientes que no los pueden manejar así, ¿no? Entonces, no sé si hablaremos después en el punto de efecto de la pandemia en patologías crónicas, pero sí que es verdad que en nuestro caso, por un lado, consultas, como he dicho, que hemos tenido que desprogramar. Nosotros también tenemos no solo consultas hospitalarias, sino en centros periféricos tenemos también una serie de consultas semanales. En general, las consultas y lo que es la actividad de sueño es lo que a día de hoy, intentando desescalar y todo, pero aún tenemos un déficit importante que en parte no podemos solventar porque, como ya habéis comentado, no solo es falta de espacio físico, sino de neumólogos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, se ha dado la circunstancia que durante buena parte de la segunda y tercera ola no hemos podido sustituir a algún compañero que ha estado de baja, o incluso contratos COVID no se han podido cubrir porque todo el mundo estaba trabajando, ¿no? Entonces, realmente se ha creado una bolsa de pacientes que tendremos que ir viendo cómo vamos resolviendo, pero que sí que es cierto que supone un problema importante, porque la actividad, como ya se ha dicho, suele estar planificada. Hay consultas que tienen más demora, menos demora, pero no tienes una consulta abierta el mes que viene vacía. Hay pacientes nuevos, pacientes con revisión, etcétera. E incorporar a toda esta bolsa de pacientes ahora que tenemos pendientes, reubicarlos, igual que ocurre con el tema del sueño, es realmente complicada si no puedes aumentar la actividad que se hace habitualmente, ¿no? Y la actividad normal ya la tenemos cubierta. Muy bien, Francisco. Elena. Está silenciada, Elena. Sí, voy. Gracias. Bueno, yo creo que ya se ha dicho casi todo. Yo quería hacer un poco una reflexión global. Yo creo que en cada hospital ha sido un poco diferente, han sido un poco diferentes las olas, y yo, si tengo que hablar de la escalada y reescalada, yo solo pienso en agotamiento. Yo estoy agotada de escalar y de desescalar y de volver a reescalar. Nuestro hospital en la primera ola desapareció como hospital. Era un hospital que más del 80% era COVID, y la neumología desapareció. Desapareció la neumología y desapareció la medicina interna. Quedó un neumólogo, que en este caso era yo, para hacer todo lo que no era COVID. Por las mañanas estuve 2 meses con un busca de broncoscopias prácticamente, y pasó lo mismo con la medicina interna, y el resto de los servicios del hospital asumieron toda la hospitalización no COVID de medicina interna y de neumo, y se estuvo trabajando en turnos de mañana, tarde y noche, todo en equipos con médicos de todas las especialidades, con lo cual la primera ola que fue la neumología desapareció. Quedó las pocas broncoscopias y las 3 exploraciones funcionales para pacientes que se iban a trasplantar o que era un cáncer que había que operar. Al intentar recuperar eso en la segunda y la tercera ola, nosotros hemos tenido primera, segunda, tercera y ahora la cuarta olita. En la segunda y la tercera ola los ingresos iban en medicina interna y en neumología, con ayudas de otras especialidades, incluidos servicios quirúrgicos, para intentar recuperar un poco la neumología. Yo creo que esto ha sido, los pacientes respiratorios han sido los grandes perjudicados del coronavirus fuera de la patología COVID. Otras especialidades han podido hacer su trabajo de otra manera, pero los enfermos respiratorios, los neumólogos, es que no podíamos hacer más, yo no podía hacer más. Nosotros tenemos 6 consultas semanales fuera del hospital en 4 centros de especialidades, 2 de ellas en pueblos a 50 kilómetros. Como ha dicho Juanjo, se ha cerrado la espirometría en primaria y en esos centros de especialidades. No podemos hacer espirometrías. ¿De qué me he dado cuenta yo? De que tenemos que hacer espirometrías para diagnóstico, eso está claro. Y ese es el drama de ahora, porque llevamos 1 año sin diagnosticar EPOC. Pero probablemente no tenemos que hacer espirometrías para seguimiento, lo que estábamos haciendo, porque yo nosotros aquí les llaman el buzón, ¿no? El buzón de las consultas, el buzón de las pruebas funcionales, y el buzón de las pruebas funcionales ha estado 1 año lleno de revisiones y no ha pasado nada, porque las estamos empezando a hacer ahora. Y no ha pasado nada porque los enfermos, muchos de ellos, estén un año sin hacer una espirometría, en algunos casos, no en otros. ¿Qué hemos visto en este tiempo también? Pues, por ejemplo, lo de la accesibilidad, el acceso telefónico. Yo creo
que tenemos que ser más accesible para nuestros pacientes y los pacientes tienen que tener, los pacientes y los médicos de primaria tienen que ver la forma de poder comunicarse con nosotros fácilmente. Y eso es mucho más eficiente que hacer consultas programadas, que probablemente tenemos que replantearnos la inutilidad de muchas cosas. Luego yo también, la escalada y reescalada, en nuestro caso yo quiero hablar también, que no hemos hablado nada del personal de enfermería. Nuestra planta empezó a ser una planta COVID en marzo del año pasado, en marzo del 20, y en marzo del 21 sigue siendo una planta COVID. Llevamos un año con planta COVID, con una carga tremenda para la enfermería, asumiendo la UCRI dentro de la planta, con el sueño cerrado, porque el sueño también estaba dentro de la planta, y eso yo creo que también ha sido una sobrecarga personal que hemos visto para todos. Entonces, yo creo que ¿qué hemos aprendido? Pues que hay cosas que no teníamos, que yo creo que podemos hacer mejor, claramente, en la selección de las pruebas, en el acceso de nuestros pacientes, en seleccionar que puede ser presencial y no presencial. Luego, bueno, tenemos aquí a Juanjo, llevamos un año sin agudizaciones de POC también, ¿no? Hay que replantearse un poco qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender de esto para el futuro, ¿no? Y cómo estábamos trabajando y qué va a pasar con esto. Entonces, bueno, yo creo que esto es una sensación pues de cansancio, de dudas, pero también, bueno, lo que me gusta al final, intentar ser optimista. Esto yo creo que nos abre muchas ventanas, ¿no? Y nos cambia mucho la perspectiva de lo que se puede hacer. Muchas gracias, Elena. Bueno, son las 6:30 ya. Yo creo que tendríamos que ir, bueno, nos ha quedado muchos puntos, obviamente, porque al final todos nos hemos extendido, incluida la moderadora. No me volváis que no se me vuelva a contratar como moderadora de nada. Pero bueno, habéis apuntado varios ya en vuestras intervenciones el tema, entonces sí me gustaría cerrar quizá con el tema de los residentes. Además, bueno, tenemos aquí, corregirme, varias personas que además están implicadas en la comisión de docencia o incluso en la comisión nacional, vamos, de docencia. Tenemos también a Kim, que es el, bueno, pues que es el representante, ¿no?, del comité de pregrado de la SEPAR. Entonces, bueno, lo habéis apuntado ya, el tema de los residentes. Este año me consta que se ha planteado un incremento del número de residentes de neumología. También se ha planteado y lleva planteándose, corrígeme si no, Elena, también el incremento del número de años de la especialidad. Eso sí me gustaría hablarlo. Penséis que es pan para hoy, hambre para mañana. Necesitamos neumólogos porque tenemos 5.000 personas en nuestros buzones para ser revisados, porque tenemos el sueño aparcado, porque tenemos, bueno, pues eso, porque tenemos muchas cosas pendientes. No nos hemos podido dedicar a otra cosa que no sea el COVID, a diferencia de los compañeros de otras especialidades médicas. Yo envidio muchísimo a los cardiólogos que han seguido haciendo peonadas de ecocardios durante todo el año como si no existiera el COVID. Entonces, sí me gustaría quizá cerrar. No vamos a poder, lo dicho, tratar el resto de los puntos, igual pues queda para una segunda webinar. Pero bueno, sí me gustaría hacer una ronda de cómo lo veis. Yo digo, porque alguno de vosotros además está implicado en este tema. Empezamos contigo, Kim, por seguir un poquito el orden. Abro el micrófono. A ver, yo diría que tiene varios aspectos. Uno es que los residentes se han formado muy bien en enfermos críticos durante este año, en general. Han sufrido una serie de déficits de lo que hubieran sido sus rotaciones convencionales. Eso es un punto de reflexión con los que ahora son residentes. De cara al futuro, yo creo que es una muy buena iniciativa pedir más residentes. Yo creo que harán falta y lo hemos visto, o sea, en situaciones de crisis y en el mundo global que viene, infecciones que se extiendan rápidamente, espero que no sean mucho más leves que esta. Van a haber situaciones, vamos a decir, similares, pero más leves, ¿no? Seguramente. Hacen falta. Lo que pasa es que hay dos reacciones por parte de la administración. Hay algunas comunidades autónomas en que el hecho de acreditar más plazas de residente no implica que vayan a salir en el MIR siguiente, dependerá del presupuesto. Hay algunas, como Cataluña es el caso, que solamente acredita, o sea, el paso intermedio que has de pasar por tu comunidad primero, solo acredita aquello para lo que tiene dinero para convocar. Entonces, ahí, pero bueno, yo creo que la fuerza, si hay suficientes comunidades que consiguen más acreditaciones, acabará pesando en las comunidades más
restrictivas económicamente. Y otro tema muy importante son las ACES, es decir, las acreditadas. Esto que nos viene, pues claramente yo creo que el tema del manejo de los pacientes de UCRI puede ser una de las ACES que tenga neumología, además de la neumología intervencionista y otras que se nos han ocurrido tradicionalmente, ¿no? Es decir, que hay varios puntos que la pandemia esta pues, ha puesto en movimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algunos un poquito negativos, como esos déficits de los residentes en algunas cosas, y otros positivos, como que se han formado bien en otras y que quizá hay una ACE más de las que teníamos inicialmente en la cabeza, ¿no? Y más residentes, más neumólogos, seguro. Todos nosotros hubiéramos tenido que contratar más si los hubiéramos tenido a mano, pero es que casi no diré que nos los quitáramos unos a otros, pero llamabas y ya se lo había llevado otro, ¿no? Quiero decir que hacen falta, claramente. Sin el casi. Nos los hemos quitado. Bueno, quería ser correcto. Muy bien. Sobre todo porque habitualmente los grandes quitan a los pequeños, pero bueno, Juanjo. La verdad es que el tema de los residentes es un tema, hay que reflexionarlo bien, ¿eh? Porque yo veo dos aspectos. Uno, aumentar el número de residentes implica dos cosas. Uno, qué capacidad docente tenemos. Yo creo que en líneas generales sí que tenemos capacidad docente para absorber más residentes, pero es posible que algunos centros no la tengan y otros sí. Y esto hay que pensar en clave formativa. Y la segunda clave en la que hay que pensar es, lógicamente, la salida laboral de estas personas, ¿no? Claro, ahora todos estamos obsesionados con que nos falta gente. Pero estamos viendo el pico de una pandemia. ¿Qué va a pasar después? ¿Hasta dónde y en qué límite llegaremos? Esta es un poco la clave. Y lo cierto es que yo siempre he pensado que siempre éramos deficitarios, que la patología respiratoria es muy prevalente y exige de muchas manos, que tenemos mucha capacidad tecnológica, que tenemos muchas técnicas y que por lo tanto, sin embargo, esto es lo que pensábamos todos nosotros, porque es la realidad de los números de gente. Sin embargo, no pensaba lo mismo la administración. Nuestros residentes tenían dificultad para encontrar trabajo. Donde quiero ir a parar es que cuando toda esta tensión baje y calme, seguramente todos tendremos un porcentaje adicional de pacientes nuevos que cubrir. Pero vamos a poder, al residente que el año que viene le abramos las puertas, dentro de 4 años va a tener las puertas abiertas. Yo creo que esto lo que exige es hablarlo con la administración. Y debe ser no unilateral de la Comisión Nacional o de la especialidad, sino que esto debería ser de nuevo planificado. Eso de lo que adolecemos habitualmente en nuestra... No vamos a decir nosotros, pero sí en la gestión. Es decir, yo creo que eso tiene que ser acordado. Oiga, la neumología, la patología respiratoria es muy prevalente, tiene grandes enfermedades crónicas, ojo con el cáncer y el cribado, ojo, ¿vale? Que pueden abrirse muchas puertas. Enfermedades crónicas como el asma, la EPOC, el sueño, que está Francisco aquí, esto es bestial, y todo lo que queráis, y encima se nos añade ahora la patología aguda, la pandemia y las posibles futuras pandemias. Pero eso hay que dimensionarlo bien. Y aunque nosotros en estos momentos todos estamos agobiados porque necesitamos manos para todo lo que hemos dicho, tenemos que ser conscientes si dentro de 2 o 3 o 4 años vamos a poder ofertarles a toda esta gente esas capacidades. Yo creo que sí, pero la administración tiene que estar convencida que también, ¿no? Y esto debe ser consensuado, ¿no? Muy bien, Juanjo, totalmente de acuerdo. Y acabas de nombrar la palabra clave, ¿no? La planificación. Ahora nos hemos dado cuenta que los necesitamos, pero los vamos a seguir necesitando dentro de 4 años. Yo también creo que sí, pero el problema siempre es planificar a 4 años. A 4 años nosotros probablemente, bueno, seguiremos más o menos por aquí. Y el problema es que los responsables no. La visión más allá de 4 años a veces es imposible. Disculpa, pero es otra anécdota. Yo me acuerdo cuando tomé la decisión cuando era residente y tenía que seleccionar la especialidad, pues intenté, junto con otros compañeros, buscar dónde estaba la oficina de planificación que nos dijera que cuando nosotros termináramos la residencia, cuáles eran las especialidades que se preveía podían tener
una salida u otra. No existe. Nadie lo sabe. Te daban opiniones personales. Pero, perdona, iba a decirlo en valenciano, nada más, nada más. Yo no sé si en el 2021, igual estoy equivocado y sí la hay, pero no sé si hay una oficina de planificación en este sentido, ¿no? Probablemente no, sigo sin haberla. Luis. Bueno, yo es que creo que las regresiones nunca se pueden llevar más allá de los puntos que tienes y creo que no creo mucho en la planificación. Sí en el dato, es decir, ellos sí pueden saber los números de neumólogos que se van a jubilar, pero entiendo que las cosas cambian muchas veces, como decía aquel, como cisnes negros, cosas que cambian todo y que nadie puede prever, ¿no? Lo que sí veo es que la neumología quiere crecer, que eso requiere una mano de obra, que no es solo el COVID que nos enfrentamos ahora, que será la pleura intervencionista. Si algún día el cáncer se hace más fácil de tratar, quizá porque no, como ha dicho Juanjo, el screening. Y además, un segundo factor que no se suele tener en cuenta y es que en nuestro sistema de residencia entran muchos extracomunitarios y esos luego no pueden trabajar, con lo cual a veces es la mitad de los residentes que cogen plaza, luego tienen acceso al mercado o a nuestros hospitales y pueden trabajar en la privada. Por cierto, yo no sé qué está pasando en otras comunidades, pero en Madrid la privada ya diferencia al neumólogo del internista. Ya exige un neumólogo porque necesita que si el sueño, que si otras cosas, ya no le vale cualquiera. Quiero decir que hay un reconocimiento social, algunas de nuestras capacidades se han hecho imprescindibles y se han reconocido como útiles en instancias en las que antes no se reconocían. Y creo que todo esto requiere una fuerza, es decir, si yo quiero mañana poner alguna unidad diferente, necesitaré gente y si no la encuentro, ahora mismo en Madrid no es solo las plazas COVID, es que no hay cobertura para las bajas. En un sistema en el que las bajas, tanto maternales como ahora paternales, van a ser grandes en el futuro, porque es gente joven, pues no hay recambio, no hay personas, ¿sabes? Yo veo escasez ya y una escasez que ha ido creciendo, que antes no había y que de los últimos 2 años ha habido antes de la pandemia. Entonces sí que creo que si queremos ampliar la neumología, claro, todo esto tiene un riesgo, que es el que todo apunta, si serán demasiados, bueno, por lo menos serán especialistas y a lo mejor encuentran alguna forma como se hacía antes de buscarse la vida y siempre tendremos esa regulación que puede establecerse, pues si de repente vemos que el mercado se satura, pues claro, a 4 años de ser la inercia, pues reducirlo. Pero yo ahora sí creo que hay una escasez manifiesta y que además todos tenemos en la cabeza proyectos que van a requerir una fuerza, una mano de obra. Gracias, Luis. Carlos. Sí, vamos, estoy de acuerdo con lo que han comentado los dos compañeros. Es decir, yo creo que ahora mismo sí que se va a necesitar. Es verdad que en algunos hospitales más que en otros, es decir, hay hospitales que tienen mucha más dotación en términos generales, pero que, como bien decía Luis, hay muchos campos que la neumología tiene que abarcar y afianzar y que vamos a necesitar más gente. Joaquín también lo comentaba, es decir, es algo que debemos luchar y que algunos hospitales en su día también luchamos por eso, es decir, que a nivel de técnicas tenemos que desarrollarlo a otro nivel en todos los hospitales, a nivel de sueño exactamente igual, afianzar las UCRIs, que yo creo que ya es algo que está afianzado, pero que no hay que tenderlo por hecho, sino que hay que seguir trabajando en ello. Y ojo, eso también implica un sacrificio por parte de los neumólogos, es decir, implica a lo mejor guardias de presencia física que en muchos centros no se contemplan por diferentes motivos. A lo mejor no solo porque no se les ofrezca la propia dirección, sino porque los propios neumólogos no lo han aceptado, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, es verdad, ¿no? El tema de la atención combinada, sobre todo en el caso de las UCRIs, ¿no? Como ponía la encuesta de Olga. Francisco. Bueno, pues estoy de acuerdo, creo que sí, que hacen falta más neumólogos. De todas formas, hay que tener en cuenta una cosa, la situación actual, igual que con las UCRIs, puede servir un poco de trigger, de disparador, ¿no? Para decir, oiga, es que hacen falta, pero tengamos en cuenta que aun aumentando el año que viene el número de residentes, obviamente ese residente no va a salir hasta dentro de 4 años, con lo cual para lo que es el COVID, para lo que estamos ahora mismo, la situación en la que nos encontramos, está claro que lo podemos utilizar y creo que debemos utilizarlo, como con el tema de las UCRI,
pero no va a ser la solución para los próximos 6 meses, ni para el próximo año, ni el año y medio. De todas formas, creo que efectivamente debemos utilizar el argumento, porque creo que sí, que la neumología se expande, hay áreas que probablemente si hubiera más mano de obra, más personal, se podrían realizar de mejor manera, y creo que hay que utilizar esto. De todas formas, es verdad, como ha dicho Juanjo, hay que pensar también, o yo quizás no soy el que más elementos de juicio tiene, en cuanto aumentamos ese número de residentes. Lo digo porque yo, cuando acabé, por ejemplo, había muy pocas opciones de poder trabajar. Uno quiere suponer que dentro de unos años, y si la neumología se desarrolla, pues probablemente hay mucho más posibilidades y más campos donde el residente que acabe se puede meter. Pero hay que tener cuidado de no sobredimensionar o aumentar excesivamente, porque tengamos en cuenta la situación actual y que ahora mismo sí que hacen falta muchas personas, muchas manos, pero que los cálculos habrá que hacerlos obviando un poco el COVID y viendo dentro de 4, 5 o 6 años qué es lo que sería necesario. Evidentemente las UCRI, el sueño, etcétera, será necesario. Y repito, aunque lo utilicemos como argumento el tema del COVID porque lo estamos padeciendo en nuestras carnes, probablemente ese aumento de residentes para el COVID evidentemente no van a servir, porque cuando acaben no podrán servir durante su periodo de formación, pero cuando acaben el COVID esperemos que haya pasado ya. Sí, yo creo que es lo que dices, ¿no? Esto es una ventana de oportunidad, pero que no que lo tengamos presente para dentro de 4 años y más allá, ¿no? Lo de planificarlo, ¿no? La hora de planificar, tú ahora necesitaría 3 neumólogos más en mi hospital, pero probablemente dentro de 4 años, pues a lo mejor no son 3 o 1 y medio, ¿no? Pero evidentemente debemos aprovechar la ocasión, ¿no?, que se nos brinda. Elena, a ver, tu opinión. Bueno, pues yo creo que este es un tema difícil porque por un lado tenemos que planificar para dentro de 4 años y por otro lado tenemos que echar la vista atrás. Yo he estado revisando ayer las actas de la Comisión Nacional de Neumología. Los residentes que acaban este año son los que empezaron en el 2017-2018 y ese año en la comisión pues la comisión decidió disminuir la oferta de plazas de residentes. Dijimos que queríamos un 15% menos de lo que había. Ofrecimos 90 y la administración sacó 100. Y en la comisión había residentes, había neumólogos de toda España, había tal, y un poco la opinión general era que en ese momento pues había un número excesivo de médicos. Y 4 años, estos son los que han acabado este año. Y este año nos hemos encontrado, pues eso, el cisne negro corriendo por aquí. ¿Qué va a pasar dentro de 4 años? Pues no lo sé. Yo creo que todos nosotros estamos convencidos de que hay que hacer muchas más cosas. Esto es decir, el daño y las oportunidades que esto ha hecho a la neumología van a continuar estos años y que podemos hacer muchas más cosas y vamos a necesitar más médicos. Pero no nos tenemos que convencer nosotros que estamos autoconvencidos, hay que convencer a la administración. Y hay que convencer a la administración ya, porque lo que pidamos ahora es para dentro de 4 años. Nosotros ya, durante todo este año, en la comisión se han ido recibiendo solicitudes de acreditación de nuevas unidades docentes de neumología y de aumentar el número de residentes en las unidades que hay. Este año pues saldrán más plazas de neumología, pero no sé cómo, no sé, a nivel de la comisión, la verdad es que la última vez que vino el director general de ordenación profesional nos dijo que sí, que muy bien, pero que nosotros éramos consultivos, que nos escuchaba, pero solo nos escuchaba. Yo creo que poco poder tiene la comisión. No sé si a través de la sociedad probablemente se puede hablar con la administración y claramente yo creo que la ventaja es que somos mucho más visibles en los hospitales. Yo creo que tanto las gerencias de los hospitales como las autoridades sanitarias en cada comunidad han aprendido lo que son las UCRIs, que algunos no lo sabían. Han aprendido lo que hacen los neumólogos. Han aprendido que los neumólogos son tan imprescindibles en los hospitales como los cardiólogos, como los anestesistas y que podemos hacer muchas cosas. Y eso es una oportunidad, pero hay que hablar ya con la administración porque lo que hagamos ahora es dentro de 4 años y planificar es difícil. Gracias, Elena. Salvador. Bueno, pues yo, como es lógico, estoy de acuerdo con lo que hemos comentado todos, ¿no? Que en este momento no hay ninguna duda de que hace falta, o sea, de que hace falta neumólogos. Todos hemos pasado y estamos pasando dificultades. Por ejemplo, pues nosotros vamos a tener problemas para irnos de vacaciones en verano, por ejemplo, ¿no? Porque necesitamos más gente que no tenemos. Eso estamos todos de acuerdo. O sea, ahora mismo hacen falta neumólogos, ahora mismo. En los próximos
pocos años, yo creo que van a seguir faltando neumólogos. O sea, aunque digamos, las ondas pandémicas sean, digamos, menos picudas, haya menos casos, digamos que los entuertos que ha dejado la pandemia son brutales desde el punto de vista asistencial. No hemos hablado, por ejemplo, del long COVID. El long COVID es algo que tenemos ahí y que no sabemos hasta dónde va a llegar. Nosotros tenemos abierta una consulta de secuelas respiratorias del COVID desde el mes de junio del año pasado. Y el crecimiento de pacientes que hemos ido teniendo pues ha sido sostenido desde entonces. Cada vez vemos más pacientes de long COVID. Quiero decir, es otro aspecto más de necesidad futura a corto medio plazo de más neumólogos. Lo que hemos comentado antes del agujero. El agujero que hemos dejado en los centros médicos de especialidades, en informes de sueño, la necesidad de prolongar la actividad de las UCRIs, el constante aumento de la cartera de servicios en neumología, son cosas que, en mi opinión, tienden a que tengamos que pensar que seguramente sí que harán falta más neumólogos. Nosotros, concretamente, para el año que viene, para esta convocatoria MIR, tenemos una oferta de un tercer neumólogo, a un tercer residente en neumología. Pero es que además nosotros tenemos un problema que yo no sé si será muy extendido o no, pero es que de aquí a 5 años nos vamos a jubilar pues el 50% o más del 50% de los servicios de Aragón de neumología. O sea, quiero decir, esto es que es un problema, es que lo necesitamos. O sea, es una necesidad a corto plazo seguro, a medio plazo yo creo que también, y a largo plazo es muy probable que también. Pero claro, efectivamente hay que ir midiendo, hay que planificar, como habéis dicho antes, no hacer una planificación per in secula seculorum, sino hacer una planificación, digamos, para distintos periodos de tiempo, cada distintos periodos de tiempo. Pero yo lo tengo muy claro, o sea, nos hace falta neumólogos, claro que sí. Muy bien, Salvador, gracias. Estamos todos de acuerdo, entonces, como jefes, que necesitamos más neumólogos. Bueno, son las 7 menos 10, yo creo que esto lo dejaría aquí. Simplemente, solo para cerrar, solamente me gustaría que contestaseis ya muy brevemente, eso no estaba en el guión, ¿qué es lo que habéis aprendido como jefes de servicio en la gestión de vuestros servicios en este último año? Una ronda rápida, empiezo con Elena, había empezado con Elena, entonces acabo también la última ronda con Elena. Pues yo he aprendido que hay que ser flexibles, que eso es lo más importante, de ser flexibles todos, nosotros, todo el equipo. Hay que ser flexibles y abiertos de mente y que nos puede pasar cualquier cosa. Muy bien, Elena. Salvador. Pues efectivamente, que hay que estar preparados para todo. Que nos puede pasar de todo. Y luego, pues, a mí quizá lo que más me ha hecho sufrir, porque este año ha sido un año muy duro, ha sido, digamos, el tener que pedir a mis compañeros que hicieran determinadas cosas, que por otra parte ellos se han brindado y tal, pero el tener que pedir a los compañeros más y más, ¿no? y exigir más. He aprendido, no es que he aprendido, mis compañeros son gente estupenda, ya lo conocía, no me hacía falta aprenderlo, pero digamos que he aprendido a improvisar, a pensar rápido y sobre todo tomar decisiones distintas pues casi a diario. Muy bien, gracias, Salvador. Kim. Sí, muy como los compañeros, ¿no? Decisiones rápidas, ser muy flexible. También he aprendido mucho a delegar, es decir, me he dado cuenta de que además de la unidad que había de la gente y como diría yo, el estar dispuestos, luego hay el cansancio, ¿no? En este momento, pero sobre todo en las primeras ocasiones y la
como la autorresponsabilidad, ¿no? Que a veces echas a faltar en la población general con las mascarillas y todo esto. Yo la verdad es que incluso me han sorprendido algunos compañeros que no esperabas que fueran tan dedicados, ¿no? Y tan dispuestos cuando hacía falta dar un paso adelante, ¿no? Y en eso he aprendido a dejar que tomen decisiones en muchas ocasiones sin tener que llevar un sistema muy vertical de autoridad, ¿no? Me he dado cuenta que hay gente que ha madurado mucho y puede tomar sus decisiones y las hace muy bien. Muy bien, Joaquín. Juanjo. Pues muy parecido. Yo creo que quizás la palabra clave es flexibilidad y adaptarte rápidamente a transformar cosas inauditas por parte de todos y eso continuamente y constantemente, esa flexibilidad. En segundo lugar, para mí quizás la palabra clave ha sido equipo transversal, ¿no? Porque bueno, la gente se ha arrimado uno a la otra y ha hecho cosas que eran impensables. Y no solo estoy hablando dentro del servicio de neumología, a todos los niveles hospitalarios, es decir, se han unido especialidades. Hemos trabajado en equipo, con sus pros y sus contras, ¿no? Pero algo inaudito. Y el mismo equipo directivo se ha conseguido, pues lo que estaba diciendo Kim, delegar decisiones entre todos, entre todo el equipo directivo. Es decir, tú veías que algunas opiniones que comentabas llegaban a altos niveles y al revés, ¿no? Por lo tanto, que sí, esta transversalidad también nos ha enseñado que hay formas distintas de trabajar. Como dice Julio, él siempre dice que tú y yo somos más que yo, ¿no? Entonces es cierto, ¿no? Muy bien. Luis. Luis, estás mutado. Yo lo que aprendí es a ponerme el EPI, pero vamos, fuera de eso, o sea, creo que todos hemos percibido que el espíritu de grupo a nivel de hospital, a nivel de compañeros y a nivel de servicio ha aumentado y eso genera esa confianza que quien decía, porque al tener más contacto y el saber que todo el mundo está a lo mismo, pues bueno, pues eso permite hacer más transversal la gestión, menos piramidal. Yo creo que hemos aprendido lo que decía antes, también lo ha mencionado Kim, lo de las TICs nos está permitiendo pues, enfocar otra forma. Hemos visto cosas, oportunidades como tanto las UCRIs o como el manejo de pacientes con insuficiencia respiratoria o como la necesidad o la falta de necesidad de alguna de las cosas que veníamos haciendo. Y eso pues, nos ha obligado a la pandemia, pero a lo mejor no lo hubiésemos descubierto sin ella y creo que debemos orientar el futuro de nuestros servicios intentando hacer un poquito de ¿cómo se llama? Lean gestión, adelgazando muchas de las cosas que eran rutinas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esas son las cosas que hemos aprendido. Gracias, Luis. Carlos. Pues un poco lo que han comentado los compañeros, sobre todo eso, flexibilidad, adaptarte y colaborar, muy importante, colaborar con el resto de compañeros y ellos contigo, o sea, fundamentalmente. Muy bien. Francisco. Bueno, pues hemos aprendido a no dar nada por sentado, a que puede pasar cualquier cosa y efectivamente que el grupo al final es mucho más que la suma de cada una de las partes individuales y que en cierto sentido, a pesar del cansancio, del tiempo que llevamos, sabes que puedes confiar en la gente que tienes alrededor y eso es siempre bueno. Y también, de alguna forma, pues quizás esta situación nos ha sacado un poco, entre comillas, de la zona de confort, ¿no? De lo que hacíamos habitualmente cada día, que estábamos acostumbrados a hacerlo, nos gustaba mucho y nos han dado un repaso. Nos han dicho las cosas han cambiado y hay que estar preparado y dispuesto a lo que venga, ¿no? Entonces, bueno, eso también en cierta medida te permite conocer cuáles son tus capacidades, hasta dónde puedes llegar, no a nivel personal, sino, como digo, también a nivel de grupo, no solo de compañeros neumólogos, sino, como ya se ha dicho en algún momento de la reunión, la enfermería, que ha sido fundamental también en el cuidado de estos pacientes, en el manejo de estos pacientes y sobre todo eso, imprevisibilidad y sensación de grupo y que si al final la gente se apoya unos a otros, a pesar del cansancio y del estrés, se pueden conseguir las cosas. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues lo que habéis dicho entre todos es eso, flexibilidad, rapidez de decisiones, aprender a delegar, compañerismo
hemos hecho equipos transversales, que hemos aprendido a colocarnos las EPIs o los EPIs, mejor dicho. También hemos aprendido mucho con las TICs y que, bueno, que la pandemia, independientemente de todo, también ha sido una oportunidad, ¿no? Nosotros, como jefes de servicio que manejamos este tipo de lenguajes un poco, ¿no?, de gestión y demás, pues ha supuesto una oportunidad. Y una oportunidad, en mi caso, bueno, para moderar esta webinar. Muchísimas gracias, habéis estado fantásticos, gracias por haber aceptado. Obviamente, ya cuando mandé las preguntas ya dije que no nos iba a dar tiempo, porque como jefes nos enrollamos también mucho y entonces estamos acostumbrados a que nos escuchen. Así que nada, bueno, muchísimas gracias y nada, espero veros pronto y espero veros pronto físicamente. Espero que esto de las TICs está muy bien, pero también no es lo mismo. El contacto físico también está muy bien. Vale, efectivamente. Venga. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Y saludos a todos. Adiós. Gracias, adiós. Hasta luego a todos.